Él renació como un berserker, y estaba de camino a la prisión. En este mundo, los bárbaros son feroces bastardos que cazan criaturas monstruosas, pero él estaba siendo llevado a prisión por personas que ni siquiera le llegaban a la cintura. En realidad, este chico renació en un mundo donde los bárbaros son berserkers que se alimentan de la sangre de las bestias para volverse más fuertes. Llegaban a un punto en el que ni siquiera reconocían a sus propios compañeros. Eran verdaderos berserkers, siempre listos para la destrucción, y terminó renaciendo en un cuerpo 100 veces más grande que todos los demás, con una fuerza colosal. En un día de cielo azul, la historia vuelve a comenzar en un lugar diferente. Por un camino, un grupo de soldados escolta a varios prisioneros encadenados. Con las manos encadenadas, uno de los prisioneros sigue el camino en silencio. Siguiendo la ruta, todo el grupo continúa su larga y prolongada jornada. Gritando mucho, un hombre dice que es inocente y que solo robó un anillo. Entonces, uno de los guardias ordena que todos los prisioneros cierren la boca. Después de ser reprendidos, se callan y continúan caminando por el camino. El guardia entonces comenta cómo la basura logra ser ruidosa hoy. Acercándose, otra voz le dice al oficial que realmente es inocente. Volteándose, el guardia le pregunta al hombre quién se cree que es. Él entonces dice que nunca vendió nada y que le tendieron una trampa. Quedándose en silencio, el guardia lo mira fijamente sin decir absolutamente nada. El hombre reflexiona que siempre existe alguien que incrimina a un inocente. Él continúa, diciendo que un paladín es un paladín sin importar la edad. El guardia entonces pregunta si tiene el coraje de continuar con esa historia. Mirando al hombre fijamente, el guardia pregunta si duda de un paladín de Helga. Diciendo que será liberado si es inocente, el guardia le ordena volver. Regresando a su lugar, el hombre se une a los otros prisioneros. Pensando que es una lástima, el guardia dice que no va a sobrevivir. Diciendo que dejen al vendedor de lado, el guardia cambia su enfoque. Su atención se dirige al prisionero que está justo detrás del hombre. Impresionado, el guardia se pregunta cómo lograron capturar a ese bárbaro tan fuerte. En medio de los prisioneros, él camina encadenado junto con todos los demás. Confundido con la situación, se pregunta qué demonios le ha sucedido. Analizando su cuerpo, se da cuenta de que su poder anterior simplemente desapareció por completo. Nota que la locura y la culpa que lo consumían también se esfumaron. De acuerdo con el texto, entiende que de alguna forma reinició el juego. Aún con todo esto, dice que todavía no logra entender la situación. Piensa que el juego nunca comenzó así, mientras un anciano lo llama. En la mano del anciano, ve lo que parece ser una raíz. Ofreciendo una raíz, el anciano le dice que la mastique para que el viaje pase rápido. Él solo mira al anciano en silencio, sin mostrar ninguna reacción. El anciano explica que ya fue ayudado por bárbaros y eso le recuerda a ellos. Tomando la raíz, la sostiene firmemente con sus manos encadenadas. El anciano entonces pregunta cómo fue capturado, pero él no sabe decir. Escuchando la respuesta, el señor de edad solo dice que entiende la situación. Comenta que los paladines son demasiado hostiles con quien no sigue su fe. Preguntando sobre el imperio, cuestiona si existe un imperio en ese continente. Entonces se da cuenta de que cayó en un mundo paralelo con una configuración diferente. Pregunta hacia dónde van y el anciano responde que es hacia la capital. Allí, el anciano dice que pasará por un juicio de herejía. Con una calma aterradora, dice que es un alivio no morir inmediatamente. El anciano entonces grita, preguntando qué quiere decir con alivio. Gritando, dice que los inquisidores tratarán a un hereje como un juguete. Continuando, describe las diversas torturas que hacen con sus víctimas. De repente, el paladín golpea al anciano con un golpe fuerte. Con el impacto, el anciano cae al suelo sin ninguna reacción. Él entonces grita que quien insulte a los agentes de Helga va a morir. Mirando hacia el lado, dice que aún no ha terminado por allí. Moviendo su caballo, se acerca al prisionero que está justo detrás. Le pregunta al bárbaro si fue él quien causó la confusión. Con una mirada seria, le dice al bárbaro que suplique por perdón. Entonces dice que lo dejará vivir si se humilla. Con una sonrisa de lado, mira al paladín de vuelta. Irritado, grita preguntando cómo un simple hereje se atreve a burlarse de él. Gritando que eso es blasfemia, avanza con su arma en manos. Sin moverse, mira la punta del arma viniendo en su dirección. Manteniendo la calma, continúa con su sonrisa de lado en el rostro. Totalmente sorprendido, el paladín no entiende qué está sucediendo allí. Usando las manos, logra detener el golpe de la lanza fácilmente. Gritando de esfuerzo, el paladín intenta empujar su arma con toda la fuerza. Con el rostro furioso, grita para que lo suelte ahora mismo. Él entonces dice que si eso es lo que quiere, lo va a soltar. Al ser soltado, el paladín se desequilibra y casi cae del caballo. Recuperando la postura, grita que va a juzgar al hereje ahora mismo. Con los ojos muy abiertos, no entiende lo que acaba de suceder. Saltando en el aire, avanza para acertar un golpe directo al paladín. Con un impacto fuerte, el golpe lanza al caballero muy lejos. Aterrizando en el suelo, observa el resultado de su ataque poderoso. Caído en la hierba, el caballo del paladín queda inmóvil y derrotado. Justo al lado, el caballero también está en el suelo, completamente inconsciente. Todavía con las cadenas, se voltea para enfrentar al enemigo caído. Levantándose con dificultad, dice que un hereje no debería atreverse a tocarlo. Termina diciendo que como agente de Dios, eso es inaceptable. Observando al caballero, nota que un paladín sigue siendo un paladín. Levantando su lanza, el paladín se prepara para usar una habilidad. Observando la escena, el bárbaro queda sorprendido con lo que está viendo. Comenzando una oración, clama por el maestro de la radiación eterna, Helga. Pidiendo permiso, dice que va a sentenciar al hereje en nombre de Helga. Con la lanza apuntada, se prepara para asestar el golpe. En un movimiento rápido, avanza con todo hacia el enemigo. Corriendo en su dirección, el paladín impulsa su cuerpo para el ataque. Percibiendo el ataque, se prepara para el impacto que viene. Entonces dice que no va a lograr esquivar ese golpe de ninguna manera. Avanzando rápidamente, el paladín asesta su golpe con fuerza total. Recibiendo el ataque, es lanzado hacia atrás y la carreta explota. Después de que el polvo baja, el paladín mira al bárbaro caído en los escombros. Caído en el suelo, pone la mano en el pecho para verificar la herida. Acercándose, el paladín dice que no cree que haya sobrevivido al ataque. Avanzando, el paladín dice que es tan resistente como es feo. Piensa que incluso con sus estadísticas en cero, es complicado luchar así. Apretando la mano, dice que sería fácil con un demonio cerca. Mirando a los lados, intenta descubrir cómo salir de esa situación. Sintiendo un olor, se da cuenta de que puede ser lo que necesita.
necesitaba. De repente, el paladín deja de caminar. Dice que reconoce su fuerza, pero que ese es el final. Con una mirada seria, le dice al bárbaro que obtenga el perdón. Súbitamente, el caballero queda con los ojos muy abiertos de pura sorpresa. Tapándose la nariz, grita preguntando qué olor horrible es ese. Comenzando a reír, el bárbaro se levanta y lo mira de vuelta. El paladín entonces pregunta si enloqueció por estar cerca de morir. Dice que el dios Helga parece haberlo elegido a él, no al paladín. Con un golpe, rompe los escombros de madera que están en el suelo. De allí, saca la cabeza de un monstruo que estaba escondida. Viendo la cabeza del monstruo, el paladín retrocede con asco de la escena. Entonces, la herida en su pecho comienza a presentar una reacción. Con una sonrisa en el rostro, mira al caballero sin demostrar miedo. Levantando la cabeza del monstruo, se prepara para usar su habilidad. Llevando la cabeza hasta la boca, comienza a beber la sangre. Todos observan la escena, completamente inmóviles y sin mostrar ninguna reacción. El paladín dice que enloqueció, bebiendo la sangre del demonio. Llamando a uno de los guardias, el paladín ordena que finalice al hereje. Avanzando lentamente, el guardia se prepara para atacar al bárbaro fortalecido. Con el arma en manos, el guardia duda antes de atacar al enemigo. El paladín entonces grita al guardia, ordenando que lo mate. Con un golpe rápido, su mano impacta el rostro del guardia. Agarrando el rostro del guardia, lo sujeta con mucha fuerza. Sosteniendo al soldado, lo levanta del suelo con solo una mano. El guardia implora por su vida, pidiendo que lo perdone. Ignorando la súplica, aprieta el rostro del guardia con más fuerza. Desde lejos, el paladín observa la escena suceder sin poder hacer nada. Con un golpe final, aplasta el rostro del guardia con su mano. Piensa que con ese poder, ya puede escapar de esta procesión. Gritando, dice que ese poder es más que suficiente para todos. Liberando su energía, grita con toda la fuerza que tiene. Asustados, los otros guardias retroceden con miedo de lo que están presenciando. Sin poder hablar, uno de los guardias tiembla de miedo con la escena. Gritando mucho, dice que aquel prisionero en realidad es un monstruo. Con miedo, los otros guardias terminan soltando sus armas al suelo. Desesperados, todos los que están ahí comienzan a correr para huir de él. El paladín grita para que no retrocedan y sometan al prisionero. Amenazando a todos, dice que quien huya será castigado severamente. Piensa que si recibe algunos golpes más, morirá. Lanzando la cabeza del monstruo, acierta al paladín de lleno. Con el impacto, el caballero cae de rodillas, totalmente desequilibrado. Caído en el suelo, el paladín gruñe de dolor, completamente derrotado. Mirando la cabeza en el suelo, pregunta si eso es un demonio. Con el rostro sudando, se esfuerza para encarar la nueva amenaza. Repentinamente, abre los ojos de par en par, completamente sorprendido con la escena. Corriendo con todo, el bárbaro avanza en dirección al paladín para atacar. Preparándose para la lucha, comienza a orar a su dios Helga. Entonces pide permiso para que su agente derrote al siervo del mal. Con el rostro contraído, canaliza todo su poder para el ataque. Saltando en su dirección, el bárbaro avanza para acertar al caballero de frente. Preparando el golpe, grita con toda su fuerza el nombre de su dios. Con un golpe certero, acierta de lleno el pecho de su enemigo. Entonces dice que es una lástima, pero que ese es el final. Siendo acertado, pregunta si eso es todo lo que el caballero puede hacer. Con el rostro sudando, gruñe sin creer lo que acaba de oír. Sosteniendo la hoja, impide que el golpe continúe perforando su cuerpo. Con la mano en la hoja, prepara su contraataque contra el caballero. Con una secuencia de golpes, ataca al caballero sin parar. Por el cielo, solo algunas nubes pasan mientras la lucha continúa. Continuando el ataque, acierta al paladín caído en el suelo. Pidiendo que pare, queda sobre el cuerpo del caballero. Caído, dice que estaba equivocado y pide perdón solo esta vez. Oyendo la súplica, se voltea y comienza a alejarse. Entonces agradece por haber sido perdonado de aquella situación. El paladín dice que es una basura y que se vengará. Acostado en la hierba, intenta recuperar el aliento después de la paliza. Jurando venganza, percibe que algo extraño está sucediendo. Caminando lejos, toma el arma del caballero. Viendo la sombra, el caballero se asusta con la presencia de él acercándose. Con el rostro lleno de sangre, no puede creer lo que ve. Sosteniendo la lanza, dice que aún así reza para Helga. Entonces dice que espera que encuentre a su dios en la vida después de la muerte. Llamándolo cachorro de Helga, se prepara para el golpe final. Con un golpe certero, finaliza al paladín usando la propia lanza. Cubierto de sangre, solo observa a los alrededores en total silencio. Volteándose enseguida, observa a los otros guardias que huyeron de ahí. Desesperados con la escena, los soldados corren para salvar sus propias vidas. Pensando en su primera jornada, toma una de las lanzas del suelo. Corriendo sin mirar atrás, los guardias intentan escapar de aquel lugar. Mirando hacia atrás, uno de ellos continúa corriendo con mucho miedo del enemigo. Pensando que estaba seguro, es acertado por un golpe de lanza. Uno por uno, los otros guardias son alcanzados por golpes fatales también. Entonces piensa que nunca se debe dejar ningún cabo suelto atrás. Escondido en los arbustos, un último guardia observa la escena desde muy lejos. Temblando de miedo, tapa su propia boca para no hacer ruido. Volteándose hacia atrás, percibe que aún hay un último enemigo. Con un movimiento rápido, lanza la lanza en dirección al arbusto. Atravesando el aire, la lanza vuela certera en dirección al objetivo escondido. Siendo acertado, el último guardia es derrotado con un golpe fatal en la cabeza. De espaldas a los otros, se voltea para hablar con los prisioneros. Uno de ellos dice que fue impresionante la forma en que derrotó al paladín. Continuando hablando, es interrumpido por un golpe fatal e inesperado. Con el impacto del golpe, la cabeza del prisionero explota al instante. Asustados, los otros prisioneros quedan cubiertos de sangre y sin reacción. Entonces piensa que esa fue una lección de su primera jornada. Intentando huir, los otros prisioneros comienzan a correr lejos de ahí. Piensa que nunca se debe dejar ningún cabo suelto atrás. En pánico, intentan correr desesperadamente para salvar sus propias vidas. Desesperado, un prisionero grita preguntando por qué está haciendo eso. Él entonces suplica que se detenga, pero no es escuchado por el bárbaro. Con un golpe final, lo ataca sin demostrar ninguna piedad. Después del ataque, se da vuelta y encara a los cuerpos caídos. En medio de los cuerpos, se yergue como el único sobreviviente de allí. Él piensa que no puede dejarlos vivos, pues podrían delatarlo. Con la lanza en manos, dice que no puede correr ese riesgo. Con miedo, el último prisionero comienza a llorar desesperadamente por su vida. Encogido en el suelo, se desespera con la situación en la que se encuentra.
Viendo la lanza acercándose, grita con miedo de lo que va a suceder. Sobre el prisionero, dice que ese es el último de todos. Preparando el golpe, levanta el arma para atacar al hombre en el suelo. Gritando que es injusto, el hombre sujeta el arma con las manos. Encarando al prisionero, se prepara para asestar el golpe final. Él entonces suplica por misericordia, pidiendo que lo deje vivir. Con una mirada seria, pide una única razón para perdonar al hombre. Desesperado, el prisionero dice que tiene esposa e hijo y fue incriminado. Él dice que parece inocente, pero no es un buen motivo para vivir. Gritando de repente, el hombre ofrece sus servicios como un guía experimentado. Con el arma apuntada, pregunta si el bárbaro no necesita un guía. Confundido con la propuesta, pregunta qué sería exactamente un guía. El hombre entonces dice ser un mercader que conoce toda la geografía local. Él pregunta desde cuando el reino de Luconia se convirtió en un gran imperio. Sin entender nada, el prisionero queda completamente confundido con esa pregunta. Él entonces piensa que el bárbaro solo puede haber venido de muy lejos. Presionando por una respuesta, pregunta por qué el hombre se quedó callado. El prisionero responde que ya pasaron 248 años. Entonces pregunta cuál sería el año en el antiguo calendario solar lunar. El prisionero dice que sería alrededor del año 1130. Se queda impactado de que el calendario común ahora se haya vuelto algo antiguo. Él entonces pregunta sobre el estado del continente y del reino de los demonios. El vendedor explica que el continente se unificó, pero ahora está dividido. Continúa diciendo que la iglesia creció y nadie más vuelve del reino demoníaco. Sorprendido con la información, cuestiona si nadie en verdad retornó de allí. Listando nombres importantes, pregunta si el vendedor ya escuchó hablar de ellos. El vendedor responde asustado que nunca escuchó hablar de ninguno de esos nombres. Repentinamente, el vendedor parece recordar el nombre Melissa con algo de sorpresa. El bárbaro entonces dice que cree que ya escuchó ese nombre en algún lugar. Intentando recordar, dice que tal vez fue alguien con un nombre parecido. No entiende cómo los héroes que derrotaron al archidemonio fueron olvidados. Procesando todo, se queda en silencio por un momento, solo observando. Él entonces pregunta por qué los demonios están por todas partes ahora. El vendedor dice que algunos creen que es un castigo divino del dios Helga, otros dicen que fue un mago o un gran mal que está por llegar. Finaliza diciendo que la verdad solo puede ser conocida por los dioses. De pie, se queda en silencio por un instante, procesando todo lo que escuchó. Con un movimiento rápido, clava la lanza que sostenía en el suelo. Confundido, el vendedor solo observa al bárbaro alejarse sin decir nada. Mirando hacia el vasto campo, encara el nuevo horizonte frente a él. Él entonces concluye que está 300 años en el futuro de su jornada. Ahora se ve como un exiliado, expulsado de su mundo original. Todo su conocimiento anterior ahora está cientos de años desactualizado en este lugar. Sus antiguos compañeros de batalla ahora ya no existen más en esta era. Volteando el rostro, encara su nueva y solitaria realidad en este mundo. Cuestiona si vale la pena vivir suprimiendo su locura con sangre. Encarando su destino, duda si podrá volver a casa algún día. Se da cuenta de que después de este nuevo juego, otros aún peores pueden surgir. Cerrando los ojos por un momento, se concentra para lo que viene. Con las dos manos, rompe la lanza con fuerza. El vendedor observa la escena completamente confundido con lo que está sucediendo. Con la punta del arma en su cuello, se prepara para acabar con todo. Sosteniendo el arma con firmeza, encara su destino sin demostrar miedo alguno. Asustado, el vendedor pregunta qué está intentando hacer con eso. Él dice que si comienza de nuevo, solo tendrá más arrepentimientos para cargar. Con las manos en el arma, se prepara para el golpe final contra sí mismo. Solo espera que después de todo, no termine en una sala de game over. Cerrando los ojos, recuerda una conversación que tuvo en el pasado. En un flashback, recuerda haber sido cuestionado sobre el futuro. Recordando a Melissa, se acuerda de ella hablando sobre construir una torre. Abriendo los ojos, parece haber encontrado una nueva esperanza para continuar. Pregunta al vendedor si dijo que ya escuchó el nombre Melissa. El vendedor responde que cree que es el nombre de la primera maestra de la torre. Él entonces pregunta dónde queda esa torre y el vendedor lo sujeta. El vendedor explica que el viaje tomará al menos 2 meses enteros. En silencio, encara al vendedor, procesando las nuevas informaciones recibidas. Con una leve sonrisa, parece haber encontrado un nuevo motivo para vivir. Recordando a Melissa, dice que no puede ni morir cuando quiere. Él entonces ordena que el vendedor lo lleve a la torre mágica. Dice que no puede perder tiempo, pues necesita encontrar la torre. Él entonces ofrece como pago lo más precioso que tiene. Con una mirada seria, dice que el pago será la vida del guía. Tirando la lanza al suelo, se prepara para partir en su jornada. Manda al vendedor a tomar sus cosas para que partan inmediatamente de allí. En medio de los escombros, una espada llama la atención del bárbaro. Dice que esa arma puede ser útil para lo que necesita. Piensa que le encantaría tomar la lanza, pero no puede usar el arma. Con una mirada seria, lamenta no haber traído su hacha antigua. El vendedor entonces se queja del hacha, pero se alivia por estar vivo. El bárbaro entonces recolecta la sangre del demonio en un recipiente. Con su nueva espada y la sangre, está listo para la jornada. Diciendo que partan, se prepara para su nueva jornada al lado del guía. Ellos entonces comienzan el largo viaje en dirección a la torre mágica que buscan. En el lugar de la batalla, el cuerpo del paladín atrae diversos cuervos cerca. Con ojos rojos, los cuervos observan el cuerpo caído y abandonado en el suelo. Alguien entonces encuentra el cuerpo y reconoce la identidad del paladín muerto. Un caballero dice que todos fueron aniquilados y pregunta qué harán ahora. Llamando a Lady Elia, espera por una respuesta de su superior. Ella ordena que encuentre alguna pista que pueda ser útil para ellos. Después de escuchar la orden, el caballero dice que entendió lo que necesita hacer. Ella se pregunta quién en la tierra osaría hacer algo contra un paladín sagrado. Con una mirada seria, dice que no importa quiénes sean los culpables, pagarán. Bajo la luz de la luna, la noche cae y el viaje continúa. Por la noche, acampan en un bosque oscuro y silencioso. La fogata se apaga, dejando el campamento completamente en la oscuridad total. Recostado cerca de la fogata, él descansa para recuperar sus energías. Al lado del campamento, el vendedor dejó una de sus pertenencias. Corriendo por el bosque, el vendedor intenta huir lo
lo más rápido que puede. Sin aliento, continúa su huida desesperada por la espesura oscura. Exhausto, dice que está fuera y que necesita salir de ahí. Con el rostro cansado, dice que necesita ir lo más lejos posible. Piensa que tener un compañero sería bueno, pero tiene problemas. Recuerda que su compañero es un bárbaro que come demonios. Después de algunos días, el vendedor ofrece comida al bárbaro. En otra noche, el vendedor ofrece un lugar para que duerma. El vendedor intenta sacar conversación, pero desiste a mitad de la pregunta. Se da cuenta de que el bárbaro no habla y no logra leer sus pensamientos. Dice que el bárbaro parece más una bestia salvaje que un humano. Con el rostro asustado, dice que si solo fuera eso, lo aguantaría. De repente, se detiene y el bárbaro lo observa desde lejos. El bárbaro entonces lo apresura diciéndole que está muy lento. El problema mayor, según el vendedor, es la velocidad increíble del bárbaro. Con el rostro asustado, dice que el bárbaro ya está muy lejos. Se queja de que apenas alcanza al bárbaro y él ya desaparece de nuevo. Con brazos cruzados, el bárbaro encara al vendedor hasta que llegue. Siente como si el bárbaro fuera a quebrarlo si se retrasa. El vendedor piensa que si no fuera por él, estarían a kilómetros de distancia. Exhausto, dice que no aguanta más y que siente que va a morir. Con miedo, decide que necesita escapar de una forma u otra. Corriendo por la noche, el vendedor pone su plan de escape en acción. La oportunidad de huir, dice, llegó antes de lo que esperaba. Quejándose de dolor, continúa su carrera desesperada por el bosque oscuro. Lamenta haber dejado atrás su bolsa, que era su fortuna. Piensa que si intentara tomarla, podría haber despertado a la bestia. Concluye que es un desperdicio, pero su vida es más preciosa. Se pregunta cuánto tiempo lleva corriendo y se siente perdido. De repente, una voz pregunta a dónde va con tanta prisa. Asustado, se gira y queda impactado con lo que ve. Sin entender, se pregunta cómo es posible eso, de dónde vino. El bárbaro entonces pregunta por qué el vendedor está huyendo de él. Con una mirada seria, pregunta si el vendedor no quiere el pago. Sin poder responder, el vendedor queda paralizado de miedo frente a él. Entonces se tira al suelo, diciendo que cometió un pecado mortal. Pidiendo perdón, se inclina frente al bárbaro suplicando por su vida. El bárbaro dice que no quiere disculpas, quiere el motivo de la huida. Con una mirada seria, ordena que el vendedor explique por qué huyó. El vendedor entonces dice que su ritmo es demasiado rápido para seguirlo. Dice que sintió que moriría si continuaba a ese ritmo acelerado. Cansado, el vendedor piensa que ese es su fin y que va a morir. Con una mirada seria, encara al vendedor sin decir una sola palabra. Entonces le dice al vendedor que se levante para que vuelvan al campamento. Con el rostro serio, avisa que de ahora en adelante caminará más despacio. Caminando al frente, guía el camino de regreso al campamento. Confundido, el vendedor solo observa al bárbaro sin entender lo que pasó. De vuelta al campamento, una nueva fogata se enciende para calentar la noche. El vendedor duerme exhausto, mientras el bárbaro lo observa cerca del fuego. Durmiendo, el vendedor suplica por su vida, pensando que está en peligro. Sentado cerca del fuego, observa al vendedor dormir en silencio. Piensa que su ritmo acelerado es un hábito de su primer viaje. Recuerda que en su travesía, vivía con la locura. Con un suspiro, se calma al darse cuenta de que está en un lugar seguro. Concluye que a diferencia de antes, ya no está en peligro constante. Dice que ahora tiene un buen motivo para caminar más despacio. El vendedor sugiere que eviten la frontera y tomen un desvío. Sorprendido con la sugerencia, encara al vendedor por un breve momento. Entonces concuerda con el plan y dice que hagan eso. Piensa que sin el vendedor, no lograría encontrar el camino correcto. El vendedor dice que un bárbaro no estaría seguro en territorio imperial. Piensa que fue difícil encontrar demonios por culpa de los paladines. Mirando el frasco, dice que la sangre pronto se volverá inútil. Por la noche, continúan su travesía por un bosque oscuro y silencioso. De repente, el vendedor se detiene y observa algo con bastante atención. Detrás de los árboles, divisa una pequeña villa de agricultores. El vendedor entonces sugiere que pidan comida y un lugar para quedarse. Con una mirada seria, observa la villa con bastante desconfianza. El vendedor percibe que ninguna luz está encendida, lo cual es muy extraño. También nota que el portón de la villa está abierto y sin guardias. El vendedor pregunta si esa puede ser una villa abandonada por todos. Dice que no sabe, y que solo lo descubrirán si entran. Asustado, el vendedor pregunta si va a entrar realmente a ese lugar. De repente, un ruido extraño se escucha viniendo de dentro de la villa. Asustado, el vendedor pregunta si escuchó lo que acaba de pasar. Dice que puede ser un monstruo o un demonio, y toma su espada. Con la espada en manos, se prepara para lo que sea que encuentre. Con una sonrisa, dice que esas son buenas noticias para él. Llegando a una aldea desierta, él avanza al frente con su compañero justo atrás. Preguntando qué está pasando, él comenta que el lugar no parece abandonado. De repente, sus pies se clavan en el suelo y él deja de caminar en la aldea. En ese momento él se pone en alerta, esperando cualquier movimiento sospechoso viniendo de las casas. Su compañero entonces pregunta por qué se detuvo de la nada. Reparando en la única casa con la puerta abierta, él apunta la espada hacia allá. Saliendo de la oscuridad, un pie extraño pisa con fuerza el suelo de tierra. Poco después un monstruo avanza gritando, listo para asestar un golpe con su arma. Antes de completar el golpe, el ojo del monstruo se enfoca en su oponente. Con un único golpe rápido, él alcanza el cuello del monstruo sin dudar. Después del golpe, la cabeza del monstruo es lanzada hacia atrás con el impacto. Su compañero reacciona con un grito, mientras el cuerpo del monstruo cae. Entonces un grupo de monstruos aparece, todos ellos armados y listos para atacar. Su compañero dice que los goblins no son agresivos, y que algo debe haber pasado. Dando una sonrisa, él dice que parece haber llegado al lugar correcto. Gritando muy alto, uno de los monstruos salta sobre él con un garrote. Entonces él responde con un golpe rápido y preciso. Sorprendidos, los otros monstruos observan la velocidad del ataque que fue lanzado. Preparándose para el grupo, él empuña su espada. Otro monstruo avanza gritando, intentando asestar un golpe con su arma afilada, pero él defiende el golpe del monstruo, creando un fuerte impacto entre las hojas. Con su espada, él continúa bloqueando el ataque que vino de arriba. En eso otro monstruo aprovecha la oportunidad, gritando y corriendo en su dirección. Aún ocupado, él gira el rostro en dirección de la nueva amenaza acercándose. Él asesta un golpe fatal en el pecho del monstruo justo frente a él. Incrédulo, el monstruo mira la espada atravesada en su cuerpo y gruñe. El monstruo entonces grita de dolor, mientras recibe el daño del golpe. Viendo a todos los monstruos caídos, su compañero pregunta si derrotaron a todos. Preguntando si finalmente
finalmente terminó, su compañero escucha de él que aún no se sabe. En eso él jala al compañero hacia atrás, quien grita sin entender nada. Saliendo de la casa, una mano de monstruo agarra el borde de la puerta. Entonces un monstruo enorme aparece en la puerta, sosteniendo a alguien como rehén. Percibiendo la situación, su compañero grita diciendo que es una niñita. El monstruo entonces grita y avanza en dirección a ellos, sosteniendo a la rehén. Volando por el aire, una espada es arrojada en dirección de la criatura. El arma viaja rápidamente, apuntando justo a la cabeza del monstruo secuestrador. Con un golpe certero, el arma alcanza el objetivo justo en el medio. Alcanzado, el monstruo cae hacia atrás y suelta a la niña en el suelo. Su compañero reclama, diciendo que él podría haberle dado a la niñita. Sosteniendo a la niña, él dice con confianza que eso nunca pasaría. Después él coloca a la niña en el suelo, dejándola en seguridad. Con cuidado, él comienza a desatar las cuerdas que ataban a la niñita. Cayendo al suelo, las cuerdas sueltas muestran que ella finalmente está libre. Mirándola, él dice que necesita hacer algunas preguntas importantes. Muy asustada con la situación, la niña solo llora sin poder responder. Entonces su compañero intenta calmarla, diciendo que ellos no son personas malas. Ofreciendo un dulce para ella, él dice que solo lo coloque en la boca. Probando el dulce, la niña comienza a calmarse y deja de llorar. Él comenta que su compañero es sorprendentemente bueno con niños como ella. Respondiendo, él explica que tiene un hijo en casa de la misma edad de ella. En silencio, él continúa observando la conversación entre los dos desde lejos. Sosteniendo el dulce, la niña comienza a llamar bajito por su mamá. Su compañero entonces promete que ellos van a ayudar a encontrar a la mamá de ella, pero ella responde que fue abandonada allí por su papá y su mamá. Al escuchar eso, él reacciona con una expresión de sorpresa y seriedad. Impactado, su compañero pregunta si fueron los padres quienes la ataron de esa manera. Comprendiendo la situación, él entiende lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar. De repente una mujer grita el nombre de la niña, llamando por su hija. Corriendo al frente del grupo, la mujer es seguida por varios habitantes de la aldea. Entonces ella abraza a la niñita, preguntando si ella está bien después del susto. Llorando, la madre agradece por haber salvado la vida de su hija. Viendo a los monstruos muertos, los habitantes preguntan qué pasó allí. Uno de ellos entonces se acerca y pregunta si fue él quien hizo aquello. Retirando su espada del cuerpo de un monstruo, él responde diciendo que no. Mientras sostiene el arma, él dice que en realidad fue su hoja. Él entonces pregunta por qué intentaron ofrecer a la niña como un sacrificio. Completando su discurso, él dice que hicieron eso para un demonio. Explicando la historia, un habitante cuenta que el bosque estaba lleno de monstruos. Sentados en una mesa, él escucha que los monstruos restantes comenzaron a atacar. Siendo muy feroces, los monstruos causaron muchas muertes entre los habitantes. Pero al reunirse para el ataque, ellos encontraron un ejército de monstruos. Recordando a la criatura, el habitante dice que ellos vieron lo que estaba liderando. Sin fuerzas para luchar, él dice que ellos se rindieron en desesperación. Entonces el monstruo avisó que visitaría la aldea la próxima semana. Exigiendo un sacrificio, él mandó a cada casa entregar a su niño más inútil. Indignado, su compañero pregunta si otros niños ya fueron llevados por ellos. Rebatiendo la acusación, el habitante pregunta a quién deberían entregar en su lugar. Con mucha rabia, el habitante entonces cierra su puño con bastante fuerza. Dando un golpe en la mesa, él interrumpe la pelea que comenzó allí. Él entonces pregunta cuántos cuernos tenía esa cosa en su cabeza. Sin entender la pregunta, el habitante responde que la criatura no tenía ninguno. Después de escuchar la respuesta, él queda en silencio por un instante. Tomando su espada, él dice que está bien y pide que lo guíen. Confundido con el pedido, el habitante pregunta hacia dónde lo llevarían. Manteniendo la mirada firme, él pregunta dónde cree el habitante que es, y él dice que el destino es la guarida del demonio. Con una antorcha encendida, el grupo se prepara para la jornada nocturna. Guiados por la luz del fuego, caminan juntos por el bosque oscuro. En el camino, el aldeano avisa que la villa no tiene cómo pagar. Él responde que lo hace por sus propios motivos y no quiere recompensa. Muy agradecido, el aldeano se inclina y agradece por la gran ayuda. Diciendo que necesita otra arma, toma prestada un hacha. Deteniéndose frente a una cueva, el aldeano dice que han llegado. Entonces el grupo de hombres camina hacia la entrada oscura de la cueva. Observando el lugar, permanece en silencio antes de entrar en la guarida. Diciendo que volverán, el aldeano alega que la villa puede ser atacada. Indignado, su compañero pregunta si vinieron solo para guiar el camino. Él entonces dice que necesita un ayudante para sostener la antorcha en la lucha. Sin entender la situación, su compañero dice que no esperaba esto. Entrando en la cueva oscura, avanza al frente con su compañero justo atrás. Su compañero pregunta por qué no criticó a los aldeanos por su cobardía. Él entonces pregunta si su compañero ha enfrentado a un demonio vivo alguna vez. Negando, su compañero dice que solo vio cuerpos de demonios en el mercado negro. Explicando la situación, dice que los humanos nunca son los mismos después de la lucha. Las personas normales no logran superar el miedo y la desesperación del enfrentamiento. Aún así, su compañero dice que ni los animales sacrifican a sus propias crías. Él dice que fue una elección para sobrevivir, así que no puede condenarlos. Su compañero reflexiona que para los niños, el mundo entero los abandonó. Cuestionando el sentido de todo, se pregunta cómo vivir abandonando la humanidad. Viendo que continúa caminando, su compañero lo llama para esperar. Recordando su pasado, se cuestiona sobre volver a tener una vida. Preguntando si dijo algo incorrecto, quiere saber si los niños están vivos. Cerrando los ojos, piensa por un momento antes de dar su respuesta. Explicando su lógica, dice que un demonio cruel los mantendría vivos. Su compañero no entiende el raciocinio, mientras él sostiene el hacha firmemente. Entonces levanta el hacha, dejando a su compañero en pánico que grita. Con un movimiento rápido, arroja el hacha en la oscuridad de la cueva. Asustado por el lanzamiento, su compañero grita y cierra los ojos con fuerza. Girando en el aire, el hacha vuela a alta velocidad hacia el fondo. En eso el arma acierta un blanco de lleno, haciendo un ruido de impacto. Extendiendo la mano, hace una señal para que su compañero espere detrás de él. Enseguida, un cuerpo de monstruo cae del techo al suelo. Con el hacha en la cabeza, el monstruo gruñe y su compañero grita sorprendido. En la oscuridad, varios otros monstruos observan la escena con sus ojos atentos. Gritando con furia, el grupo de monstruos avanza para comenzar el ataque. Con su compañero
compañero asustado, solo ordena mantener la antorcha firme para la lucha. Pisando con firmeza, avanza en dirección del gran grupo de monstruos. Sorprendido, el monstruo grita al ver la espada acercándose rápidamente a él. Acertando un golpe directo, detiene el grito del monstruo con su espada. Con un movimiento rápido, agarra el brazo del otro monstruo en el aire. Mientras tanto, otros dos monstruos se preparan para atacarlo al mismo tiempo. Su espada entonces bloquea el golpe enemigo, creando un gran impacto. En eso percibe que el terreno de la cueva puede dificultar la batalla. Con las estalactitas, entiende que será difícil usar su espada libremente. Observando la situación, dos monstruos aguardan el momento justo para el ataque. Ajustando el agarre en la espada, se prepara para la difícil lucha. Gritando con furia, la horda de monstruos finalmente avanza contra él. Con un golpe rápido, gira su arma para el primer ataque. Su golpe entonces acierta de lleno la cabeza de uno de los monstruos. En medio de la batalla, continúa acertando golpes en todos los enemigos. Girando el rostro, analiza la situación de la batalla sangrienta que ocurre. Viendo el hacha en el suelo, decide que también debería usar esa arma. Rápidamente, toma el mango del hacha que estaba caída en el suelo. Sacando el arma del cuerpo del monstruo, se prepara para continuar luchando. Usando las dos armas, ataca al grupo de monstruos con varios golpes. Sus golpes aciertan de lleno las cabezas de los monstruos que intentan atacar. Con un golpe final, parte la cabeza de un monstruo más. La cabeza del monstruo entonces cae al suelo, rodando cerca de él. Observando la escena, su compañero gruñe sudando frío con la violencia. Impresionado, dice que su compañero derrotó a todos los monstruos solo. Viendo a los monstruos huyendo, su compañero grita avisando que están retrocediendo. Con el hacha todavía en la mano, se prepara para el próximo movimiento. Entonces avisa que irán tras los monstruos que huyeron de allí. Siguiendo adelante, continúan el camino por la cueva oscura y peligrosa. Llegando a un lugar más amplio, su compañero nota que el camino se abrió. Su compañero pregunta si allí es la base, notando las paredes esculpidas. Sintiendo un olor diferente en el aire, olfatea para identificar la amenaza. Avisando que un demonio está cerca, ordena al compañero quedarse atrás. Entonces le dice al compañero que no huya para no ser atrapado por los monstruos. De repente sus ojos se abren ampliamente, percibiendo el peligro justo frente a él. Con un golpe veloz, la criatura ataca por sorpresa pasando junto a él. Con sus dos armas, intenta defenderse del ataque. El demonio dice que nunca lo vio antes, y que no es un aldeano. Encontrando todo muy interesante, la criatura sonríe de manera extraña. Analizando la situación, nota que el enemigo es diferente de lo que escuchó. Observando el cuerno en la frente del demonio, entiende que está creciendo. Entonces gruñe sabiendo que el goblin será fuerte. Enfrentando al demonio, se prepara para el difícil combate que está por venir. En eso entiende que los cuernos significan una evolución a demonio de rango medio. El demonio entonces dice que le gusta mucho esa expresión en el rostro de su oponente. Avanzando rápidamente, la criatura se lanza sobre él con un golpe certero. Girando el rostro, logra reaccionar a tiempo para defenderse del ataque. Entonces bloquea el golpe del demonio, causando un gran choque entre ellos. La criatura dice que le gustan los humanos por ser débiles y seguir órdenes. Percibiendo la velocidad, admite que solo bloqueó por puro instinto de lucha. Confirma que la fuerza y agilidad no son de un demonio débil. El demonio dice que mató a muchos goblins y ahora debe implorar perdón. Sabe que para vencer a un demonio medio, ni siquiera soldados de élite lo garantizan. Diciendo que le dará una oportunidad, la criatura se acerca a él lentamente. El demonio ordena que deje de usar uno de sus brazos inmediatamente. Le manda que use el hacha para cortar el brazo y después comer todo. Percibiendo el peligro, sabe que es difícil enfrentar a ese demonio en el estado actual, pero nota que los cuernos del demonio aún no han crecido por completo. Preguntando qué hace, el demonio exige saber por qué no es obedecido. Apuntando la espada al suelo, dice que el demonio ya habló demasiado. Tomando una cantimplora, avisa que no recibe órdenes de un saco de sangre. En eso perfora el objeto, derramando todo el líquido rojo que estaba dentro. El demonio entonces reacciona sorprendido, preguntándose qué es ese olor. Derramando el contenido en la cabeza, bebe todo el líquido de la cantimplora. Completamente vacío, el recipiente ensangrentado cae al suelo de la caverna oscura. Su cuerpo entonces comienza a temblar, reaccionando a lo que acaba de beber. Gritando de dolor, pasa por una transformación con sus ojos brillando. Con el rostro sorprendido, el demonio observa la transformación sin moverse. Girando el rostro, sus ojos ahora poseen una apariencia completamente diferente. Sosteniendo el hacha, piensa que necesita terminar la pelea lo más rápido posible. El demonio entonces siente miedo, negándose a temer a un simple humano. Lleno de rabia, el demonio dice que con certeza va a acabar con él. Gritando muy alto, el demonio avanza con sus garras para el ataque final. Entonces percibe que el juicio de la criatura fue afectado por los cuernos. Con un golpe rápido, el demonio mueve sus garras para acertarlo. Logrando ver sus movimientos, se prepara para esquivar el próximo golpe. Entonces defiende el golpe con su hacha, creando un fuerte impacto. Gritando de sorpresa, el demonio retrocede por un momento con el bloqueo. Mirando su hacha, percibe que el arma ahora está agrietada. A este ritmo, sabe que la hoja va a romperse en cualquier momento. Entonces retira la espada del suelo, listo para luchar hasta con las manos. Mostrando sus garras, el demonio gruñe preparándose para el próximo ataque. La criatura entonces grita diciendo que nunca va a perdonar a ese humano ahí. Con un paso rápido, avanza en dirección del demonio sin dudar. Entonces Kadim gira su cuerpo, preparando un golpe poderoso con su espada. Comenzando su ataque, la criatura recibe un fuerte golpe justo en medio de la cara. Con el impacto, sus pies terminan arrastrándose hacia atrás, levantando polvo del suelo. Sosteniendo el hacha, el monstruo cuestiona qué tipo de fuerza es esa. Viendo una brecha, Kadim ataca, destruyendo el suelo con su movimiento. La criatura se pregunta cómo un mero humano tiene tanto poder destructivo. Cuando el monstruo grita, avanza sobre su oponente. En eso la criatura prepara un ataque directo con sus garras afiladas. Sin ni siquiera retroceder, recibe el golpe, que lo alcanza con fuerza. Después del ataque, la criatura prepara otro golpe, arrastrándose en el suelo. Manteniendo la postura, se prepara para recibir el próximo ataque del enemigo. Cuando el ataque llega, Kadim lo encara sin ningún miedo, pero el goblin termina esquivando. Gritando, Kadim está a punto de finalizar la batalla con su golpe. Con las piernas firmes, la criatura se prepara para lo que viene, pero Kadim termina fallando el golpe. Ahora de pie, encara al monstruo completamente derrotado en el suelo.
Caído, el monstruo pregunta qué es realmente. En eso dice que el guerrero no puede ser un humano. Sin demostrar reacción, su mirada continúa fija en el monstruo frente a él. Llegando a la conclusión, dice que eso es un monstruo en piel humana. Tomado por la desesperación, el monstruo avanza con todo sobre él. Retrocediendo, la criatura se esconde detrás de una pilastra de piedra. Entonces percibe que está siendo superado y sus ataques fueron bloqueados. Mirando hacia otro lado, el vendedor grita desesperado para que se alejen. El vendedor aleja pequeños monstruos con una antorcha. Grita para que los monstruos se queden lejos, preguntando si quieren probar el fuego. Escondido, el monstruo dice que solo necesita deshacerse de ese fuego. Mirando hacia arriba, Kadim nota la dirección que el monstruo escaló. Con la mano, se prepara para tomar nuevamente su hacha. Sostiene el arma con firmeza, listo para la acción. Entonces dice que es obvio cuál es su objetivo. En eso avisa que no va a dejar que el monstruo haga lo que quiere. Descendiendo por la pared, el monstruo encara al Kadim que está allá abajo. Él percibe que la criatura es muy rápida y esquivará cualquier ataque. Con una mirada determinada, él idea una nueva estrategia para el combate. Apretando el mango del hacha, se prepara para ejecutar su plan. Entonces decide que va a aplastar el suelo en el que está el monstruo. Con un golpe poderoso, golpea el suelo justo debajo de la criatura. Siendo tomado por sorpresa, el monstruo no entiende qué está sucediendo. Su hacha desciende girando con una fuerza y velocidad impresionantes. Con el impacto, el suelo de la caverna explota, lanzando piedras por todas partes. Desplomándose, la criatura comienza a caer junto con los escombros de la pared. En el suelo, el impacto del golpe levanta una nube de polvo y fragmentos. Caído, el monstruo se queja de que le entró polvo en los ojos. Avanzando un paso, él se prepara para el próximo movimiento. Avanzando rápidamente, asesta un golpe preciso contra el rostro de la criatura. Sintiendo el golpe, la criatura grita mientras el arma atraviesa su ojo. Gritando de dolor, el monstruo dice que eso duele mucho. Él entonces comenta que el rostro de la criatura se ve mucho mejor ahora. Aunque herido, el monstruo grita que acabará con su vida. Sorprendido, él dice que no imaginaba que el monstruo seguiría vivo. Sosteniendo el arma con más fuerza, se prepara para el próximo movimiento. Él advierte que el monstruo ya está comenzando a volverse una molestia. Gritando de dolor, la criatura implora desesperadamente que se detenga. Con un último golpe, finaliza a la criatura de una vez por todas. Él entonces se aleja del cuerpo del monstruo que quedó atrás. Con la cabeza dividida, la criatura aún suelta un último gruñido. Un golpe final y devastador acierta de lleno en la cabeza del monstruo. De espaldas, él menciona que el buff todavía está activo. Aliviado, dice que fue bueno que el buff no terminara antes. Escuchando la palabra rey, mira sorprendido hacia el lado. Temblando de miedo, los goblins se encogen al ver a su líder caído. Él percibe que la ferocidad de los goblins disminuyó tras la muerte del demonio. Empuñando su espada, se prepara para continuar la masacre de los monstruos. Con un único golpe, avanza y derrota al primer goblin en su camino. Él dice que acabará con todos antes de finalmente irse de allí. Asustado, el goblin grita al ver la cabeza de su compañero en el suelo. Sin perder tiempo, avanza contra el último goblin que gritaba. Su golpe impacta al monstruo de lleno, que es tomado por sorpresa. Él entonces percibe que uno de los goblins huye de espaldas a él. Su mirada se gira, enfocando en el último oponente que aún quedaba. Acorralado, el pequeño goblin lo encara, sosteniendo la antorcha con miedo. Él dice que el goblin con la antorcha es el último de todos. En el momento del ataque, escucha a alguien llamándolo desesperadamente, pero el vendedor grita desesperadamente, llamando a su señor. Sus ojos se abren de par en par al escuchar una voz conocida llamándolo. Deteniendo el golpe, su arma queda a centímetros del rostro del vendedor asustado. Sudando frío, el vendedor continúa paralizado de miedo ante aquella situación inesperada. Viendo que el ataque se detuvo, el vendedor queda en shock sin entender nada. Su mirada intensa entonces se calma al finalmente reconocer a la persona frente a él. Preocupado, el vendedor pregunta si está bien, notando algo en su rostro. Él entonces explica que los niños están más adentro y necesitan ser salvados. Asintiendo con la cabeza, el vendedor dice que entendió el plan perfectamente. Él entonces arrastra el cuerpo del demonio, caminando hacia la salida de la caverna. De vuelta en la aldea, las personas celebran al saber que los niños volvieron. Llorando de alegría, los padres abrazan a sus hijos que finalmente están a salvo. Cargando a la criatura en el hombro, recibe los agradecimientos de todo el poblado. Agradecida, una señora le ofrece un estofado y lo invita a comer. Él le pide que dé la comida a los niños que regresaron hambrientos. Diciendo que necesita descansar, manda al vendedor a comer con nosotros. Mientras el guerrero se aleja, el vendedor mira atrás con una expresión preocupada. En un flashback, uno de los niños rescatados muestra una mirada de puro pánico. Mirando hacia arriba, el vendedor parece muy confundido con toda aquella situación. Con el rostro asombrado, pregunta qué diablos está sucediendo allí. En la caverna, los niños repiten palabras extrañas y suplican que no los dejen. Él entonces explica que ellos sufrieron lavado cerebral desde que fueron capturados. Continuando, dice que los padres abandonaron a los niños, dejándolos traumatizados. También se les dijo que eran los niños más inútiles del mundo. Ese proceso era tan poderoso que ni siquiera un sacerdote podría resistir. Pero él corrige, diciendo que fue un hecho grabado en sus mentes. Horrorizado, el vendedor pregunta por qué un demonio haría algo tan terrible. Respondiendo, él dice que es de su naturaleza alimentarse de la desesperación humana. Sin tener que decir, el vendedor queda en silencio tras la explicación. Ahora entiende lo que el Kadim dijo sobre un demonio menos cruel. Entonces pregunta si existe esperanza en caso de que los padres se arrepientan de verdad. Él dice que no es imposible, pero duda que esos padres sean capaces. Sin palabras, el vendedor solo mira el suelo, pensando en la dura realidad. Girándose, el guía comienza a alejarse en silencio de la aldea. Cargando el cuerpo, pasa por el portón de madera de la villa. De repente, alguien pregunta sorprendido si ya se está yendo. El vendedor sugiere que descanse, pero él dice que testigos ya aparecieron. Explica que matar a un paladín es algo que ellos no van a ignorar. Recordando lo ocurrido, el vendedor se sorprende al caer en cuenta. Diciendo que necesitan apresurarse, avisa que rastreadores pueden estar viniendo. Cambiando de escena, dos caballeros observan el cuerpo de un paladín caído. Con una expresión seria, Elia encara la escena del combate. Clava la daga en el cuello del monstruo para recolectar su sangre. Luego sostiene la cabeza del monstruo, recogiendo el líquido en un recipiente. Con el objetivo cumplido, dice que eso será suficiente para una emergencia. Después de recolectar lo que necesitaba, arroja el cuerpo del monstruo
tirándolo al suelo. Un aldeano entonces pregunta qué pretende hacer con el cuerpo del demonio. Él responde con frialdad que no necesita el cuerpo y ordena que lo quemen. Confundido, el aldeano piensa en el valor que el cuerpo del demonio podría tener. Entonces se da cuenta de que podría ganar mucho si vendiera ese cuerpo, pero el guerrero advierte sobre el peligro de dejar que el olor de la sangre se propague. Con una mirada seria, pregunta si quieren otro ataque de goblins enloquecidos. Sin saber qué responder, el hombre se pone nervioso con la advertencia del guerrero. Entonces tartamudea, diciendo que ya planeaban quemar el cuerpo del monstruo. Cuando se da la vuelta para irse, una señora lo llama por el título de mercenario. Como agradecimiento, ella le ofrece algunos objetos útiles que los aldeanos juntaron. Él agradece y dice que hará buen uso de todos los objetos. Poniéndose las botas nuevas, se prepara para el largo viaje. Ajustándose el cinturón, acomoda su nuevo equipo de viaje. Diciendo que la calidad es decente, se prepara para partir inmediatamente. Cuando un dolor agudo alcanza su pecho, siente una punzada fuerte. Con la mano en el pecho, recuerda la herida hecha por el paladín. Mientras otras heridas sanaron, aquella continúa abierta incluso después de 10 días. Pensando en eso, concluye que la lanza era un arma consagrada. De vuelta a la escena del crimen, la lanza del paladín continúa clavada en el suelo. Uno de los caballeros se voltea y llama a la mujer Lady Elia. Él reporta que no encontraron pistas, y ella lo llama patético. Ella le ordena deducir la intención del culpable, ya que todos fueron asesinados. Cuestionando la escena, nota que nada fue robado y el cuerpo fue despedazado. Furioso, el caballero pregunta si ella ya tiene algún sospechoso en mente. Gritando, ella dice que está hablando de espíritus y le ordena investigar. Ella grita diciendo que hay una razón para que él no haya subido de rango. Él piensa que ella es arrogante, pero no puede replicar por la posición de ella. Siendo la archipaladina Elia, derrotó 20 demonios sola para ascender de cargo. A pesar de la pésima personalidad, ella es la archipaladina más joven y poderosa del imperio. Frustrado, reconoce que como un simple paladín, no es rival para ella. Entonces acepta la situación, dándose cuenta de que no hay nada que hacer. Ella ordena que tome la reliquia sagrada que el arzobispo les dio. Sorprendido, pregunta si se refiere a los espejos gemelos de Damián. Siendo reliquias que reflejan el pasado y el futuro, una de ellas ya se rompió. Irritada, grita preguntando si prefiere reportar el fracaso al arzobispo. Ella lo calma, diciendo que el espejo solo se rompería reflejando un archidemonio. Reacio, entrega el artefacto sagrado a su superior inmediata. Arrodillada en el suelo, se prepara para usar la reliquia sagrada. En sus manos, el espejo comienza a emitir un brillo muy intenso. El artefacto entonces proyecta una imagen de los acontecimientos recientes del lugar. En la visión, Kadim aparece bebiendo la sangre de un demonio. Viendo la escena, la paladina se pregunta qué demonios está pasando allí. Con una mirada furiosa, el Kadim de la visión encara a sus enemigos. De repente, el espejo en sus manos se hace añicos por completo. Sorprendido, el caballero grita que el espejo se rompió de repente. Ella dice que es imposible, pues reflejó un ser de nivel archidemonio. Él entonces sugiere que regresen y reporten la monstruosidad que vieron. Cuestionando la idea, ella dice que no hay por qué volver ahora. Con determinación, avisa que van a continuar la búsqueda del culpable. Sosteniendo su espada, se prepara para la cacería que está por venir. Con su postura firme, demuestra estar lista para el combate. Entonces jura que va a ejecutar a ese demonio con sus propias manos. Cambiando de escena, el vendedor está agachado solo a la orilla de un río. Preocupado, piensa en el futuro de los niños y en su propio hijo. Sacudiendo la cabeza, intenta deshacerse de sus pensamientos malos. Decidido a sobrevivir, llena su cantimplora con el agua del río. Regresando al campamento, ve al guerrero ya acostado cerca de la fogata. Avisa que la cena pronto estará lista, extrañándose de verlo acostado. Confundido por la falta de respuesta, se acerca para ver mejor. En eso ve a Kadim temblando, preguntando desesperado qué está pasando. Sosteniendo a Kadim, se sorprende del estado de quien parecía invencible. Nota la herida en el pecho, preguntando qué pasó de repente. Jadeante, piensa que debió haberse dado cuenta antes sobre el arma consagrada. Entonces recuerda que el arma tenía una bendición para herir demonios. Siendo un berserker, la sangre de demonio en su cuerpo reacciona a la bendición. El vendedor dice que debieron haber descansado, pero él avisa que no serviría de nada. Entonces pregunta sobre la fase de la luna, dejando al vendedor confundido. Aliviado, se da cuenta de que aún hay tiempo de hacer lo que necesita. De repente un ruido en el cielo llama la atención de los dos. Asustado, el vendedor se pregunta si ese sonido es lo que teme. Pares de ojos brillantes surgen, mientras aullidos resuenan por el bosque oscuro. Gruñendo, un lobo de hojas los encara, asustando completamente al vendedor. Respirando hondo, se prepara para el combate, incluso estando herido. Tomando sus armas, empuña el hacha y la espada con firmeza. Entonces se pone al frente, ordenando al vendedor asustado que se quede atrás. Sudando, solo piensa que este mundo no lo deja en paz. Encarando a la manada, los llama Chucho, preparándose para pelear. Levantando las armas, dice que eligieron una pésima hora para aparecer. Enfrentando al guerrero, la manada de lobos muestra los dientes, listos para atacar. Aún herido, él respira profundo y se prepara para la batalla que vendrá. La manada entonces avanza lentamente hacia el campamento, rodeando a los dos. Con un gruñido, el primer lobo de la manada salta para atacar directamente. Sin retroceder, él prepara un golpe poderoso con su hacha para defenderse. Su golpe impacta de lleno en la cabeza del lobo, que recibe todo el impacto. Enseguida, él acierta otro golpe, lanzando a la criatura muy lejos. Él entonces se queja de que su visión está temblando y apenas puede apuntar bien. Viendo la oportunidad, dos lobos avanzan juntos para atacar al mismo tiempo. Preparando la espada, él se posiciona para atacar a uno de los lobos. Con un movimiento rápido, él acierta al primer lobo con un golpe certero. Mientras él ataca, otro lobo llega por el lateral para morderlo. En eso la criatura logra morder su brazo, clavando los dientes con fuerza. Con la mano libre, él descarga un golpe poderoso en el lobo. Él percibe un lobo en su espalda y descarga un puñetazo poderoso en él. En eso, otro lobo aprovecha la oportunidad y muerde su pierna. Volteando el rostro, él encara a la criatura que lo atacó por sorpresa. Sin perder tiempo, él clava su espada en la cabeza del lobo. Jadeante, él se apoya en la espada, rodeado por los cuerpos de los lobos. Pero la manada restante se reorganiza, preparándose para un nuevo ataque. Él percibe que ellos son cazadores experimentados y no aguantará mucho tiempo. Mirando hacia atrás, él grita para que el vendedor se aleje del peligro inminente. El vendedor intenta ayudar, usando antorchas para mantener a los lobos lejos. Sin otra opción, él decide beber la sangre de demonio, aunque sea peligroso. Viendo su acción,
prisión, los lobos se detienen por un instante, observando atentamente. Él entonces voltea el frasco, bebiendo toda la sangre de demonio de una vez. De pie, él encara a la manada, listo para acabar con la lucha. Él percibe que el buff cambia dependiendo del tipo de sangre de demonio. Con el cuerpo energizado, él acaba con los lobos que venían en su dirección. El buff que él recibió aumenta su agilidad de forma impresionante. Recordando la agilidad del demonio, él entiende cuál fue el efecto de la sangre. Con miedo del nuevo poder, los lobos comienzan a retroceder lentamente. Sorprendido, el vendedor grita que los lobos están huyendo del combate. Él percibe que no están huyendo, sino reagrupándose para atacar. En eso una pata enorme y blanca pisa con fuerza el suelo. Sintiendo la presencia, él se voltea y queda en alerta máxima. Lleno de cicatrices, el lobo gigante encara a los dos con un gruñido. El vendedor dice que aquel lobo es extraño y el doble de tamaño. Él entonces percibe que aquella criatura es el líder de la manada. Para empeorar la situación, él nota que su buff se está acabando. Avanzando, el lobo gigante lo ataca con un golpe muy poderoso. Él se pregunta qué tipo de poder es ese, intentando resistir el peso. Haciendo mucha fuerza, él aguanta la presión del golpe de la criatura. Sintiendo el impacto, él termina escupiendo por el esfuerzo hecho. Él entonces se tambalea hacia atrás, siendo sostenido por el vendedor asustado. Desesperado, el vendedor pregunta si él está bien y qué sucedió. Él grita para que el guerrero despierte, pues el lobo está enfrente. Con la mano en el pecho, él siente la herida doler intensamente de nuevo. Gruñendo, el lobo gigante encara a los dos, que están muy heridos y cansados. Él entonces piensa que ya es hora y que las condiciones fueron cumplidas. Sorprendido con lo que ve, su cuerpo comienza a reaccionar de repente. Él dice que finalmente llegó el momento que tanto esperaba. Es medianoche, y la luna está completamente oculta en el cielo estrellado. Con la espada, él la clava en el suelo con mucha fuerza. Él entonces invoca a Atala, el maestro invicto de todas las armas. Arrodillado, él bendice al guerrero sediento por batalla y por sangre enemiga. Él dice que ahora el ojo que vigila la tierra finalmente se cerró. Una energía poderosa comienza a emanar de él, impresionando al lobo y al vendedor. Impactado, el lobo gigante retrocede, sintiendo el poder de aquella transformación. Sin entender nada, el vendedor se pregunta qué demonios está sucediendo. Mientras tanto, el cuerpo del guerrero es envuelto por llamas intensas. Una voz entonces pregunta qué nombre él dará para su hoja. Él piensa que hace tiempo que no sentía aquella resonancia de su voluntad. Revelando su elección, él dice que el nombre de la hoja es Mosquito. Sosteniendo la espada, él completa el ritual de nombramiento del arma. En eso un símbolo misterioso comienza a formarse en la superficie de la hoja. Finalizando el proceso, la forma se completa mostrando una marca única en el arma. Él entonces se revela como aquel que descarta el nombre, una característica única. Enfurecido, el lobo gigante gruñe y se lanza con todo sobre Kadim. Asustado, el vendedor grita por su señor, temiendo lo peor que puede pasar. Sacando la espada del suelo, se prepara para el enfrentamiento final. Entonces avanza, contraatacando el golpe de la criatura gigante con su espada. Con un gruñido, el lobo lo encara, preparándose para el combate. Una notificación aparece, diciendo que un efecto especial de la espada fue activado. La sangre comienza a ser absorbida por la hoja de la espada, que brilla. El nombre del efecto es revelado como robo de vida, una habilidad poderosa. Sintiendo el efecto, dice que puede respirar y sus heridas fueron curadas. Gruñendo, el lobo gigante lo encara, sintiendo el peligro de aquella habilidad. Pero él dice que no es suficiente y lo llama a luchar nuevamente. El lobo entonces avanza, pero él lo ataca con un golpe certero. Con la espada, acierta un golpe fatal justo en medio de la cabeza. Sosteniendo la espada con su mano, muestra que la lucha terminó. Con la vida robada, todas sus heridas son curadas instantáneamente. Analizando su cuerpo, nota que hasta la herida de la maldición fue curada. Piensa que la aparición de los lobos al final de cuentas fue una bendición. Su nueva espada tiene el efecto de robar vida con cada golpe, pero sabe que necesitará decenas de monstruos para curarse. Aún así, dice que por ahora ya es más que suficiente. Piensa que conseguir un efecto especial sin materiales es una gran ventaja. Guardando la espada, dice que no querer mucho ya es una lección. Detrás del árbol, el vendedor pregunta si la batalla finalmente terminó. Viendo los cuerpos, se sorprende de que hasta el líder de la manada murió. Entonces se acerca y se asombra al ver las heridas curadas. Girándose, Kadim pregunta por qué el vendedor no huyó del lugar. Sin entender, el vendedor queda sorprendido con la pregunta que hizo. Dice que si el vendedor lo hubiera abandonado, nunca lo alcanzaría. Confuso, el vendedor intenta entender qué significa aquella pregunta. Después de pensar, finalmente percibe la intención detrás de la pregunta. Con una sonrisa, dice que los lobos lo habrían cazado de cualquier modo. El vendedor entonces piensa por qué no huyó, preocupándose por Kadim. Pidiéndole que vigile, Kadim se da vuelta para poder descansar un poco, pero le advierte que no intente huir, pues lo encontraría. Asustado con la amenaza, el vendedor queda paralizado de puro miedo. Sentado cerca de la fogata, queda de vigía durante la noche estrellada. Al día siguiente, el vendedor parece cansado y pensativo sobre el viaje. Muestra el mapa, diciendo que tomará 10 días más para llegar. Kadim entonces dice que prefiere no encontrar más paladinos, pero el vendedor lo tranquiliza, diciendo que eligió una ruta más segura. Luego comenta que los bandidos no serían un problema para Kadim. Kadim sugiere que se detengan en el castillo de Morden para reabastecerse. Mostrando el mapa, el vendedor explica la ruta que van a seguir. Kadim percibe que la ruta los llevará hasta su destino final. En un flashback, se muestra que la región era un campo de batalla. Nadie confiaba en un bárbaro gigante con potencial de destrucción masiva. Recuerda a Melissa, quien lo miró como si fuera un insecto. Ella lo describió como un ogro alto y de piel bronceada. Con una sonrisa, recuerda las anotaciones que ella hizo sobre él, pero el vendedor lo tranquiliza, diciendo que los tiempos cambiaron mucho. De repente, la conversación es interrumpida por un ruido en el camino. Se esconden y observan un grupo de personas detenidas en el sendero. Entonces pregunta al vendedor qué cree que está pasando. El vendedor dice que parecen bandidos, pero la situación es muy extraña. Sin querer problemas, Kadim sugiere que busquen un desvío, pero uno de los hombres del grupo percibe su presencia allí. Entonces grita y señala, llamando la atención de todos hacia ellos. Irritado con la situación, Kadim percibe que no podrá evitarlo. Sin opción, se acercan al grupo de hombres en el camino. Entonces empuña sus armas, preparándose para otro combate. Luego se acerca al grupo, listo para resolver la situación. Con el rostro serio, encara a los hombres que están bloqueando el camino. De repente, uno de los hombres comienza a gritar de forma muy extraña. Aplaudiendo, celebra la llegada de Kadim con entusiasmo. El hombre lo llama para que se acerque, diciendo que sabía que vendría. Mientras tanto, el otro grupo de hombres aprovecha la confusión para huir. Celebrando, el hombre
se ríe de los otros que huyeron como ratas asustadas. Irritado, pregunta una última vez qué están haciendo. El hombre entonces lo llama Cuerno Furioso de Agón, agradeciendo la ayuda. Responde que no tiene intención de ayudar y les ordena irse. Sorprendidos, preguntan si él no es el Cuerno Furioso de Agón. Sin tener que decir, los dos hombres quedan en silencio, confundidos. Irritado, el hombre saca su daga y pregunta quién es entonces. Con el rostro enfurecido, grita que Kadim no es nadie. A su lado, el vendedor se asusta con el giro de la situación. Con la daga en su cuello, el hombre pregunta cómo se hará responsable. Él piensa que la actitud del hombre cambió solo porque no es quien esperaban. El hombre entonces se gira hacia el vendedor, preguntando qué lleva. Luego ordena que el vendedor se acerque para poder ver la bolsa. Sin paciencia, lo agarra y lo jala con fuerza hacia él. Sin reacción, el Kadim solo observa la situación con una mirada fría. El hombre señala, diciendo que la confusión es culpa del Kadim. Él permanece en silencio, escuchando las acusaciones del hombre sin responder. Sonriendo, el hombre dice que ya que no paga, tiene otra idea. Entonces sugiere que el Kadim se una a ellos para pelear. La propuesta es que finja ser el bárbaro y asuste a los enemigos. Como pago, el hombre dice que ellos se quedarán con la bolsa del vendedor. Con un tono provocador, pregunta si el Kadim en realidad es una mujer. Burlándose, dice que es la primera vez que ve a un bárbaro. El vendedor se preocupa, pensando que su maestro se está conteniendo. Dando una palmada en su pecho, el hombre dice que todo está resuelto. Con una mirada seria, él encara al hombre sin decir una sola palabra. El hombre entonces pregunta cuál es el nombre del bárbaro que está ahí. Él dice que con gusto revelará cuál es su nombre. Con un golpe, corta la cabeza del hombre que lo amenazaba. La cabeza del hombre rueda por el suelo, deteniéndose cerca de sus pies. Los demás hombres quedan impactados, sin creer lo que acaban de ver. Desesperado, el secuaz grita con miedo al ver a su jefe ser asesinado. El vendedor piensa que, como imaginaba, la confusión estaba lejos de terminar. Irritado, el hombre avanza, diciendo que no saldrá vivo de ahí. Empuñando la espada, dice que su nombre es Kadim, el gran guerrero. Con una mirada de pura furia, se revela como un Kadim de Atalla. Una mariposa amarilla se posa suavemente en la punta del mango de su hacha. La cámara se aleja, mostrando el hacha clavada en el suelo del bosque. Con un movimiento rápido, toma el hacha y la mariposa vuela. Con un único golpe, derrota al último de los hombres que lo atacaron. Sosteniendo el hacha, analiza el arma después de toda la batalla. Nota que la hoja está desafilada y las uniones están flojas. Guardando el arma, decide que necesita un hacha mejor. Lloricando, el último hombre que sobrevivió lo mira con mucho miedo. Con la daga en la mano, pregunta si todos sus compañeros murieron. Con una mirada seria, se acerca lentamente al hombre asustado. El hombre intenta huir, pero tropieza. Caído, el hombre grita de dolor con el impacto de la caída. Con el pie encima de él, el Kadim dice que no lo lastimará. Luego lo amenaza, ordenándole responder todas sus preguntas. El Kadim pregunta sobre el grupo y el tal Cuerno Furioso de Agón. Con miedo, el hombre permanece en silencio, sin saber qué responder. El vendedor explica que Agón es una ciudad en el centro de la alianza. El Cuerno Furioso de Agón es un mercenario legendario de la arena local. Entonces pregunta si esos tontos lo confundieron con esa leyenda. El vendedor dice que es extraño, pues él es una gran celebridad. Pero el hombre grita que su jefe era amigo del mercenario famoso. Gritando, amenaza al Kadim, diciendo que el mercenario vendrá. El Kadim entonces pisa con fuerza la espalda del hombre caído. Con dolor, explica que su pandilla fue expulsada de su territorio. El vendedor entonces dice que el hombre fue completamente engañado por el jefe. Explica que el mercenario los habría ayudado a tener una vida decente. Confundido, el hombre caído no entiende lo que se está diciendo. Comienza a dudar, pensando que no es posible que su jefe le mintió. Pero el Kadim piensa que es mejor atacar primero que ser rastreado. También ve una oportunidad de saquear su suministro sin sentir culpa. Entonces ordena que el hombre lo lleve hasta la base de los bandidos. Asustado, el hombre se niega a obedecer la orden del Kadim. Con otro pisotón, lo fuerza a obedecer sus órdenes. Gritando de dolor, el hombre acepta y los lleva hasta la base. En la entrada de la cueva, dos guardias vigilan el escondite de los bandidos. Allá adentro, el jefe de la pandilla está sentado en su trono, pensativo, con la mano en el mentón, parece aburrido y espera noticias. Se presenta como Graham, el líder de la pandilla de la Cueva de Sangre. Con rabia, dice que el famoso mercenario ni siquiera sabe quién es él. Revela que en realidad era un gladiador mediocre y fracasado. Desanimado, confiesa que les mintió a sus hombres sobre el mensajero. Entonces se pregunta dónde fue que todo comenzó a salir mal. Solo quería vivir una vida simple con sus subordinados leales. Con rabia, culpa a la pandilla del Martillo Negro por toda su desgracia. Uno de sus hombres entra corriendo, diciendo que el mercenario llegó. El hombre entra desesperado, gritando que el Cuerno Furioso de Agón está ahí. Corre hacia el jefe, pidiendo ayuda desesperadamente para salvarse. Confundido, pregunta por qué su hombre está pidiendo ayuda desesperada. De repente, ve la cabeza de su secuaz siendo golpeada por un hacha. Con el rostro impactado, no puede creer lo que está viendo. Reconoce el atuendo de bárbaro y el físico masivo del Kadim. Sin creerlo, se pregunta si ese hombre es el verdadero mercenario. Apuntando la espada, el Kadim pregunta si él es el jefe de la banda. Sin reacción, el jefe queda paralizado, mirando al hombre frente a él. Él entra en la cueva y encara al hombre sentado en el trono. Con una mirada seria, se prepara para el enfrentamiento final. El jefe piensa que aquel no es el mercenario, pues ya lo ha visto. Recuerda la cabeza de su hombre, sabiendo que los otros murieron. Percibiendo el peligro, concluye que aquel bárbaro es una gran amenaza. Con un golpe en la mesa, se levanta para enfrentar a Kadim. Decidido, avanza para atacar primero y tomar al enemigo por sorpresa. Kadim cuestiona si pretende luchar con sus propias manos. Con los ojos brillando, el jefe muestra que tiene una habilidad especial. Sorprendido, Kadim se prepara para el ataque que está por venir. Sin dudar, el hombre se postra e implora que su vida sea perdonada. Ofrece todos sus tesoros, pidiendo no ser asesinado. El vendedor se sorprende con el cambio de actitud del jefe de la banda. Suplicando, pregunta por qué Kadim aún alza su espada. Desesperado, ofrece un tributo para que su vida sea perdonada. Se da cuenta de que no sirve de nada, pues Kadim no va a escuchar. De repente, mira el hacha de Kadim, teniendo una idea. Notando el estado del arma, tiene una última carta bajo la manga. Entonces ofrece un mapa del tesoro que lleva a un arma. Con la espada en el cuello, dice que el mapa lleva a un hacha enana. Curioso, Kadim pregunta sobre tal hacha arrojadiza enana. Él explica que es un arma forjada con el alma de maestros herreros. Mandándolo continuar, Kadim muestra interés en la historia del hombre.
hombre. Aliviado, el hombre piensa que logró captar la atención de Kadim. Describe el hacha, diciendo que la hoja nunca se desafila. Kadim sabe que las armas enanas son raras y muy poderosas. En ese mundo, razas como enanos y elfos son minorías y muy raras. Por eso, los equipos enanos son extremadamente difíciles de conseguir. Entonces piensa que esta es una oportunidad que no puede perder. Curioso, pregunta dónde está el mapa del tesoro que el hombre mencionó. Sonriendo, el hombre dice que primero necesita garantizar su vida. Kadim entonces encuentra interesante que un bandido quiera negociar con él. Con un golpe rápido, clava la daga en el pecho del hombre. Sorprendido por el golpe, el hombre no entiende qué está sucediendo. Gritando de dolor, se retuerce con la daga clavada en su pecho. Entonces dice que va a continuar apuñalándolo hasta que hable. Temblando de miedo, el hombre se da cuenta de que no tiene otra opción más que cooperar. Cambiando de escena, un hombre relata lo que vio en el escondite de la otra banda. Los otros dudan, diciendo que siempre habla tonterías y no creen. Irritado, el jefe golpea con el martillo en el suelo y les ordena parar. Sentado en el trono, escucha el relato de sus hombres con atención. El líder Creban cuestiona si el mercenario realmente apareció para ayudar. Los hombres confirman la historia, diciendo que vieron con sus propios ojos. Con una mirada de furia, pregunta si creen que eso tiene sentido. Suplicando, dicen que vieron un bárbaro del tamaño de un oso. Él piensa que vieron algo, pero duda que sea el mercenario. Cree que es solo un mercenario contratado para hacerse pasar por él, pero por si acaso, se prepara para la posibilidad de que sea verdad. De repente, un hombre entra corriendo, avisando que están bajo ataque. El jefe pregunta cuántos son, y el hombre dice que son solo dos. Uno de ellos, según él, es un bárbaro que se parece a la leyenda. Los secuaces se sorprenden con la noticia, sin creer que sean solo dos. Con el rostro serio, se da cuenta de que la situación es más grave. Sabe que si es verdad, no tendrán oportunidad en una lucha directa. Apretando el mango del martillo, ordena que sus hombres se preparen. Toma su martillo, preparándose para el combate que está por venir. Con una mirada determinada, se levanta para verificar la situación. Quiere estar seguro de si aquel hombre es el verdadero cuerno furioso de Agón. Mientras tanto, Kadim y el vendedor se acercan a la base enemiga. Preocupado, el hombre pregunta si realmente planea entrar en el escondite. Kadim le recuerda que fue él quien dijo que el mapa estaba ahí. Con miedo, explica que el mapa fue robado por la otra banda. Intenta convencerlo, diciendo que la banda es muy grande y peligrosa. Kadim pregunta cuántos hombres tienen, y él responde que son 100. Comenta que es un número grande para una banda periférica. Sin inmutarse, dice que será cansado, pero quiere terminar pronto. Confundido con la respuesta, el hombre no entiende la calma de Kadim. Entonces llegan a la entrada, y el jefe enemigo los encara. Los dos líderes se encaran, con un clima de tensión en el aire. Sorprendido, el jefe pregunta qué está haciendo Graham ahí en ese lugar. Gritando, Graham dice que vino a declarar la ruina de la banda rival. Entonces presenta a Kadim como el legendario cuerno furioso de Agón. Sorprendidos, los hombres de la banda creen la mentira que él contó. Sonriendo, piensa que ahora puede escapar mientras todos estén distraídos. Apareciendo detrás de él, Kadim lo agarra por la cabeza con fuerza. Entonces arroja al hombre al suelo, gritando que no es el mercenario. Con una mirada seria, dice que no hay necesidad de derramar sangre. Sonriendo, el jefe de la banda dice que ya sabía que él no era la leyenda. Agarrando al rehén, él grita que no es el cuerno furioso de Agón. Luego sugiere que no hay necesidad de derramar sangre entre ellos. Observando todo, el líder deduce que solo es un mercenario de Graham. Aún así, se pregunta por qué el hombre parece tan confiado. En ese momento, un enorme martillo de guerra se clava en el suelo. Preparándose para lo peor, uno de los arqueros ya apunta su arma. Más alejados, dos hombres observan toda la situación desarrollarse. Completamente rodeado, él encara a los enemigos que se ríen de él. Entonces el líder pregunta qué objeto vino a buscar, ofreciendo ayuda. Él rechaza diciendo que tiene un mapa y solo quiere que se aparten. Oyendo aquello, el líder repite la palabra mapa, pareciendo sorprendido. Inmediatamente después, muestra un pergamino, preguntando si era ese. Desesperado, el rehén grita, cuestionando cómo consiguió ese mapa. Él revela que lo encontró escondido, siendo un tesoro muy valioso. Con una sonrisa, pregunta si era eso lo que el mercenario buscaba. Viendo aquello, él queda en alerta total con la actitud del enemigo. Riéndose, el líder simplemente rompe el mapa en varios pedazos. Sorprendido, el rehén pregunta desesperado por qué está rompiendo todo. Ignorando la pregunta, coloca los pedazos del mapa en la boca. Después de masticar, traga el pergamino, chocando al rehén. Golpeándose el vientre, desafía al bárbaro a recuperar el mapa. Con una sonrisa en el rostro, completa la frase, diciendo si es capaz. Sin cambiar la expresión, responde que lo hará con todo gusto. Luego dice que es mejor apurarse, antes de que el mapa sea digerido. Percibiendo la amenaza, el líder grita a sus hombres que disparen ahora. Preparado, uno de los arqueros pone el dedo en el gatillo de su arma. Inmediatamente después, la flecha es disparada a alta velocidad en su dirección. Observando el ataque, se mantiene enfocado en lo que necesita hacer. Sin pensarlo dos veces, empuja al rehén, gritándole que corra. Arrojando al hombre lejos, se libra del peso extra para luchar. Múltiples flechas son disparadas a alta velocidad en su dirección. Usando al rehén como escudo, bloquea el ataque mortal. Indignado con la escena, el líder no cree lo que hizo. Mientras el hombre grita de dolor, continúa sosteniendo su cuerpo. Viendo su frialdad, el líder entiende que usó al rehén a propósito. Ordena a sus hombres que apunten a las partes expuestas y disparen de nuevo. En eso, uno de los arqueros intenta recargar su arma lo más rápido posible. Repentinamente, un hacha es arrojada con fuerza en dirección a los arqueros. Percibiendo el peligro, el arquero mira hacia arriba totalmente aterrado. Sin oportunidad de reaccionar, es golpeado de lleno por el ataque. El golpe acierta justo en medio de su cabeza, finalizando al enemigo. Tras el lanzamiento, apunta hacia adelante, indicando el próximo objetivo. Un compañero grita para que se agache, percibiendo el hacha demasiado tarde. Siendo alcanzado de nuevo, el hombre implora que dejen de disparar. Protegiendo el rostro, tiene su mano atravesada por una de las flechas. En completa desesperación, el hombre grita, pidiendo que lo maten ya. Irritado, el líder discute con sus hombres y manda que cesen el fuego. Cambiando de estrategia, ordena que el resto de sus hombres avance. Con los enemigos aproximándose, se prepara para el combate inminente. Para librarse del peso, arroja el cuerpo del rehén a los bandidos. Lanzando el cuerpo en dirección a los enemigos, los usa como distracción. Agachándose, toma un cantil, diciendo que necesitará un plan. Decide que terminará aquello usando un método rápido y certero. Observando la escena, el líder se pregunta qué está bebiendo. Tras ingerir el líquido, su cuerpo entero parece volverse mucho más fuerte.
Sosteniendo firme la espada, pisa el suelo, preparándose para luchar. Con la mirada completamente enfocada, encara al grupo de enemigos. En un movimiento rápido, avanza sobre ellos, dejando a todos atrás. Confusos, los soldados preguntan qué pasó, diciendo que desapareció. Surgiendo entre ellos, acierta un golpe fatal a 2 hombres a la vez. Confusos con el ataque, los soldados gritan sin entender qué pasó. Con un efecto activado, pisa firme el suelo, listo para atacar. Moviéndose rápidamente, acierta golpes a varios enemigos de una sola vez. Con su agilidad mejorada, los soldados se quejan de su velocidad absurda. Su hoja avanza a alta velocidad, cortando el aire en su dirección. Acertando a 3 enemigos más, continúa avanzando sin detenerse un segundo. Observando desde lejos, el líder escucha a sus hombres decir que es invisible. Sudando frío, se pregunta de dónde vino semejante poder desconocido. Llegando a la conclusión, lo llama monstruo, sin creer la escena. Tragando saliva, parece estar pensando en un nuevo plan de ataque. Entonces ordena a sus arqueros que le entreguen las ballestas cargadas. Tomando el arma, él mismo se prepara para dar el próximo disparo. Apuntando cuidadosamente, espera el momento justo para poder dispararle. Nota que el enemigo se detiene por un instante después de cada golpe. Su plan era disparar cuando diera la espalda para el próximo ataque. Encontrando la brecha perfecta, se prepara para disparar al objetivo. Disparando el arma, la flecha vuela a alta velocidad en su dirección. Girando el rostro hacia atrás, percibe la flecha. Con una sonrisa en el rostro, el líder celebra diciendo que le acertó. Por el aire, la flecha vuela a alta velocidad en dirección al objetivo. Percibiendo el peligro inminente, él gira el rostro hacia la flecha. Con una sonrisa victoriosa, el líder celebra, creyendo haber acertado el tiro. Girándose completamente, él encara la flecha que está a punto de alcanzarlo. Viendo la reacción inesperada, el líder no entiende qué sucedió. En un movimiento rápido, su mano atrapa el cuerpo de la flecha en el aire. Sosteniendo la flecha que acaba de atrapar, él encara al líder fijamente. En completo shock, él se pregunta cómo el bárbaro atrapó la flecha. Pisando con fuerza el suelo, se prepara para finalmente avanzar hacia él. En eso él encara al líder, mostrando que el ataque simplemente falló. Viéndolo aproximarse, uno de los hombres avisa que él está viniendo. Para proteger a su jefe, los hombres gritan para atacarlo de una vez. En un abrir y cerrar de ojos, su espada se mueve, alcanzando a los enemigos. Avanzando sin parar, derriba a 2 enemigos más en su camino. Sin disminuir el ritmo, continúa enfocado en su verdadero objetivo. Desesperado, el líder se da cuenta de que él no se detiene de ninguna manera. Él entonces pregunta cuántas ballestas están cargadas, escuchando que son 3. Con un plan final, le ordena a su hombre escuchar con mucha atención. Dejando la ballesta a un lado, su mano va en dirección a su martillo. Tomando el arma pesada, se prepara para el combate que se aproxima. Con un giro completo, balancea el martillo con toda su fuerza. Él entonces detiene su avance, clavando los pies en el suelo con firmeza. Volviendo a correr, avanza como una sombra hacia el líder. El líder entiende que, sin barreras, el golpe no llegará a tiempo. Viendo la aproximación, se pone tenso, esperando el momento del ataque. Percibiendo la falla en el plan, arroja la ballesta que sostenía al suelo. Quedando cara a cara, finalmente se encaran para el golpe final. Gritándole al bárbaro, él lanza un golpe con toda su fuerza. El golpe impacta el suelo, pero él logra esquivar por muy poco. Alcanzado por los escombros, percibe el poder del golpe en el suelo. Gritando a sus hombres, el líder ordena que disparen ahora mismo. Al mismo tiempo, 2 arqueros disparan sus ballestas en su dirección. Percibiendo la táctica, se prepara para el truco sucio del enemigo. Rápidamente, el líder toma otra ballesta que estaba en el suelo a su lado. Él entonces se prepara para disparar, aprovechando la distracción de sus hombres. Él bloquea un golpe, pero el líder lo desafía a atrapar el siguiente. Con la flecha en la mano, encara la nueva amenaza venida del líder. Sin dudar, el líder dispara el arma directo a su cara. Él se ríe, diciendo que no hay forma de que atrape ese disparo. Inclinando la cabeza, atrapa la flecha con la boca. Con los ojos desorbitados, el líder queda en shock por haber fallado. Surgiendo detrás de él, acierta un golpe fatal, alcanzando sus piernas. Sintiendo el golpe, mira hacia abajo, incrédulo con lo que sucedió. Aún sin creerlo, uno de los hombres se pregunta cómo la flecha no lo alcanzó. Sosteniéndola con los dientes, muestra la flecha que atrapó en el aire. Escupiendo la punta al suelo, muestra que rompió el objeto con la boca. Tirado en el suelo, el líder no cree que atrapara la flecha así. Él le avisa al líder que espere, pues acabará con el resto y ya vuelve. Al fondo, el líder escucha a sus hombres gritando mientras son todos eliminados. Después de un tiempo, él vuelve y clava la espada en el suelo de tierra. Deteniéndose frente al enemigo, dice que es tarde para una cosa. Sin salida, el líder suplica que le perdone la vida en ese momento. Él responde que no lo matará, solo abrirá su vientre por el mapa. Gritando, el líder dice que no es necesario, pues memorizó todo el contenido. Revelando el secreto, explica dónde está el tesoro y cómo conseguirlo. Él entonces cuestiona por qué el líder no fue tras el tesoro antes. El hombre explica que el castillo estaba rodeado por cientos de soldados. Sin importarle eso, pregunta qué tropas son y por qué están allí. El líder revela que el ejército es del vizconde Adlen, en busca de un varón. Percibiendo la situación, nota que las cosas se complicaron más ahora. Dice que va a tomar el mapa para ver si la historia es realmente verdad. Con la espada en su cuello, advierte que no confía en bandidos. Él entonces repite que si quiere algo, simplemente va y lo toma. Sin tener que hacer, el líder solo lamenta su destino terrible. De vuelta al campamento, arroja el mapa recuperado para que el mercader lo arme. El mercader pregunta qué sucedió, y él responde que vino de un estómago. Explica que sacó el mapa de dentro del bandido que lo tragó antes. Después de armarlo, el mercader pregunta si la información coincide con la historia. Analizando el mapa, confirma que la historia sobre el castillo parece ser real. Pensativo, queda intrigado con ese título de varón demonio. Cambiando de escena, en una villa, un caballero investiga un movimiento extraño. Una residente asegura que nadie pasó por esa villa en los últimos días. Desesperado, un hombre suplica que el caballero crea en sus palabras. En eso, Elia aparece, escuchando toda la conversación de los residentes. Ella entonces lo cuestiona, preguntándole si puede jurar en nombre de Elga. Mirando a los aldeanos, ella cuestiona las palabras que acaban de ser dichas. Entonces pregunta si pueden jurar que no hay falsedad ante Elga. Con hesitación, el hombre confirma la historia, pero parece muy incómodo. Recordando el pasado, la mujer recuerda la advertencia que recibió del hombre. Él ordenó que nunca mencionaran que un demonio apareció por allí. Continuando
Continuando la amenaza, prometió volver y acabar con todos si lo traicionaban. De vuelta al presente, la mujer responde que jura estar diciendo la verdad. La caballero encuentra esto extraño, pues las pistas indicaban que el objetivo vino aquí. Jurando ante Helga, el hombre niega que algún mercenario haya pasado por allí. Ella entonces revela que nunca dijo que el objetivo era un mercenario. Con la revelación, la mujer se lleva la mano a la boca, sin poder responder. Viendo la reacción, la caballero comienza a desenfundar su espada lentamente. La mujer entra en pánico, retrocediendo un paso ante la amenaza de la hoja. Gritando que no los lastime, ella señala en dirección a una de las casas. De repente, un grito agudo viene desde dentro de la casa, llamando su atención. La mujer intenta despistar, diciendo que no es nada y que lo ignore. Ignorando las súplicas, ella continúa mirando la casa con mucha desconfianza. En eso percibe algo extraño, preguntándose qué era aquella presencia. Dentro de la casa, un joven se retuerce en el suelo, echando espuma por la boca. Ella afirma que está poseso por un demonio, pero la madre lo niega todo. Sin escuchar, la caballero camina en dirección al hombre que está caído. Desesperada, la mujer intenta detenerla, suplicando que no lo lastime. Recitando una plegaria, ella levanta la mano e inicia un ritual de purificación. Empuñando su espada, grita que consagrará a ese cordero para la luz. Su mano se acerca a la cabeza del hombre, liberando un poder intenso. Viendo la escena, los aldeanos sienten una energía sagrada y reconfortante en el aire. Con el ritual terminado, el joven se desmaya y su madre grita su nombre. Ella explica que salvó al niño de un demonio que fue implantado en él. Finalmente, garantiza que su alma nunca más sufrirá con demonios. Agradeciendo aliviada, la mujer finalmente abraza a su hijo con seguridad. De repente, la caballero ataca el cuerpo del joven, que estaba en el suelo. Con su espada en llamas, corta la cabeza del muchacho que acaba de salvar. Entonces dice que un cordero manchado por el mal no puede mantenerse vivo. Desesperada, la madre se da cuenta de que la cabeza de su hijo fue arrancada. Sin poder creer la escena, la mujer grita en completa desesperación y horror. La caballero la conforta, diciendo que su hijo tendrá descanso eterno junto a Helga. Sin embargo, advierte que la hereje que mintió no tendrá el mismo destino. Apuntando la espada, exige que la mujer confiese todo lo que sabe. Entonces pregunta hacia dónde fue el bárbaro con el espíritu maligno. Cambiando de escena, los dos están sentados alrededor de una fogata. El comerciante muestra los suministros, diciendo que tienen comida de sobra. Lamenta no haber encontrado las armas de alta calidad que buscaba. Ignorando el comentario, él pregunta qué sabe sobre el señor de Molden. El comerciante responde que cree haber escuchado hablar del tal varón demonio. Conversando con él, el hombre dice que un comerciante elogiaba bastante al señor de aquella ciudad. Reflexionando, piensa que eso no prueba nada, ya que los demonios suelen engañar con falsas promesas. Entonces decide que la única forma de conseguir el arma enana es verificando personalmente. Sosteniendo un frasco, se cuestiona si podría pasar por cientos de soldados solo con eso. Con cierto recelo, el otro hombre pide permiso para hacerle una pregunta importante. Girando el rostro, él encara al hombre, esperando que finalmente continúe su frase. En eso el hombre pregunta sobre el título de gran guerrero de Atalla que usó antes. Sin cambiar su expresión, solo pregunta porque quiere saber sobre ese asunto. Tartamudeando, el hombre explica que escuchó que el cuerno furioso de Agón también usa ese título. Con una mirada furiosa, escucha que, aparte de ese mercenario, nadie más debería tener ese título. Agarrando al hombre por el hombro, lo encara con mucha intensidad tras escuchar la revelación. Cayendo al suelo, el hombre se disculpa, diciendo que cometió un pecado al preguntar aquello. Entonces reflexiona que ser un gran guerrero de Atalla no es un título cualquiera. Siendo un título sagrado, solo aquel que puede matar a un gran demonio puede recibirlo. Llegando a una conclusión, se da cuenta de que existen solo dos posibilidades para toda esta situación. Cerrando el puño con fuerza, considera que Atalla puede haber elegido a otro gran guerrero. Entonces le dice al hombre que se levante, hablando que la culpa no es suya. Dando un paso adelante, se gira para finalmente seguir su camino. Piensa que o el hombre es un impostor, o él mismo fue abandonado. Con una mirada decidida, jura que acabará con el rival cuando lo encuentre. Al llegar al castillo de Molden, la escena muestra una fortaleza imponente y bien protegida. Vigilando el portón, dos guardias se mantenían en posición con sus largas lanzas. Desde lo alto de las murallas, observaban un enorme campamento de soldados justo abajo. Por todo el lugar, más guardias patrullaban atentos, garantizando la seguridad de la fortaleza. Escondidos en la vegetación, analizaban todo el movimiento de los soldados en el campamento. Viendo el tamaño del ejército, el vendedor pregunta si realmente existen cientos de soldados ahí. Diciéndole al mercader que se esconda, Kadim afirma que entrará al castillo solo. Él niega, explicando que usará la noche para pasar por el campamento y encargarse de los centinelas. Inesperadamente, el gran portón del castillo comienza a abrirse para sorpresa de todos. Sin entender nada, el mercader señala asombrado el portón del castillo abriéndose. Entonces pregunta qué está ocurriendo y si el varón pretende declarar la guerra. Creyendo que es una oportunidad, afirma que ya no hay tiempo para dudar. Volteando hacia el mercader, le ordena al hombre agarrarse de las crines del caballo. Sosteniendo firme su espada, pisa fuerte el suelo para comenzar a correr. Cargando al hombre, corre a toda velocidad hacia la entrada del gran castillo. Gritando, avisa que van a entrar al castillo de una sola vez. Marchando en formación, los soldados se posicionan frente al portón del castillo. Sin entender, uno de los guardias percibe un movimiento extraño acercándose rápidamente. De repente, un objeto a alta velocidad pasa volando entre ellos en medio del patio. Llegando en medio de ellos, comienza a asestar golpes a todos los soldados. Uno de los guardias no logra reaccionar y es golpeado de lleno por el poderoso ataque. Continuando el ataque, mantiene su expresión enfocada mientras avanza contra los otros. En un único movimiento, acierta a varios soldados al mismo tiempo con sus golpes. Los guardias que aún estaban de pie se quedan parados, sin mostrar ninguna reacción. Le parece extraño que no haya conmoción, incluso con la muerte de sus compañeros. Ignorando el motivo, piensa en cómo necesita avanzar mientras el portón esté abierto. Después de avanzar, finalmente queda cara a cara con el último guardia en su camino. Con un único golpe, alcanza al soldado, dándole un pisotón en su cara. Caído en el suelo, el último guardia es derrotado, dejando el camino totalmente libre. Respirando profundo, se recupera después de haber derrotado a todos los soldados en su camino. Mirando los cuerpos en el suelo, se da cuenta de que el último era el líder de la formación. Volteando el rostro, nota que una nueva persona está parada justo frente a él. De espaldas a él, el hombre pregunta quién es y qué hace ahí. Presentándose
presentándose como Barón Molden, vuelve a cuestionar cuál sería su identidad. Cuestionando al hombre, pregunta si él sería el Barón Demonio y qué hace afuera. Negando los rumores, el Barón explica que las acusaciones son falsas y la situación es complicada. Agarrando al Barón, dice que solo sabrá la verdad viéndolo con sus propios ojos. Desesperado, el Barón grita que no puede volver, pues vino ahí para sacrificar su vida. Mandándolo a callarse, le dice que se preocupe por eso mucho después. Cambiando de escena, dos guardias recuerdan cuando todo comenzó a salir mal. En eso el Barón aparece, diciendo que trajo un poco de agua para los dos. Sorprendido, el guardia pregunta por qué él mismo está haciendo esto en vez de los soldados. Observando el campamento, dice que es difícil estar alerta esperando un ataque enemigo. Culpándose, habla de que todos están sufriendo por culpa de un lord incompetente. Gritándole al Barón, el guardia dice que la culpa es de los estafadores de Arlen. Escuchando las palabras del guardia, el Barón continúa callado y con los ojos cerrados. Agradeciendo el apoyo, dice que no debería hacer sufrir a hombres jóvenes como ellos. Sin entender las palabras, los guardias solo se miran confundidos con la situación. En un flashback, comenta con su esposa sobre cómo el clima se está calentando. Parado en la puerta, el Barón solo observa a la mujer sentada en una silla. Percibiendo su llegada, ella pregunta el motivo de que haya venido hasta ahí. Él entonces recuerda los tulipanes que ella compró y plantó el año pasado. Mirando por la ventana, elogia su sentido estético para decorar el castillo. Ella responde que el castillo sufre con el hambre, así que los tulipanes no importan. Con una mirada triste, cuenta que vio a los niños comiendo los bulbos de la tierra. Conmocionada con la revelación, la mujer pregunta si él llegó a castigar a los niños. Cuestionando su comentario, dice que la culpa es suya por todo ese sufrimiento. De espaldas a ella, lamenta que las provisiones se acabaron por culpa del asedio. Por fin, avisa que va a morir con honor para que el enemigo no tenga justificación. Desesperada, ella grita que es por eso que están haciendo todo aquello. Él explica que la verdad no importa, solo el lucro y la justificación de ellos. Con un plan, dice que esparzan rumores para su majestad si él no retrocede. Confiándole el futuro a ella, pide que lidere el territorio con sabiduría. Entonces afirma que la batalla terminaría con la muerte del llamado Barón Demonio. De vuelta al presente, los guardias se preocupan, preguntando si el Barón está bien. En sus pensamientos, el Barón se pregunta quién sería ese verdadero bárbaro ahí. Señalando a lo lejos, uno de los guardias grita conmocionado para que todos miren aquello. Avisa que los soldados de Arlen finalmente se están acercando para el ataque. En la línea de frente, los soldados parecen exhaustos, pero continúan preparándose para luchar. De repente, uno de los soldados enemigos grita y avanza de forma descontrolada. Observando la escena, encara a los soldados y al Barón en medio de todo el caos. Gritando desesperado, él ordena que cierren el portón con toda urgencia. En eso, el gran portón de hierro comienza a descender rápidamente. Posicionados al frente, los soldados miran hacia atrás aterrorizados con la situación. De repente, todos los guardias comienzan a gritar en completa desesperación. Confundido, el noble observa a un soldado preguntando qué está mal. Inesperadamente una mano surge y sostiene el portón, impidiendo su cierre. Sosteniendo el portón, él pide que uno de los guardias le entregue una lanza. Con una fuerza tremenda, él aprieta el mango del arma hasta romperlo. Entonces él se prepara para arrojar lo que quedó de la lanza. Su golpe vuela y acierta de lleno en el pecho de uno de los guardias. Siendo tan fuerte, el ataque logra atravesar varios otros soldados en fila. Impactado con la escena, el noble pregunta qué tipo de bárbaro es él. Parado en la entrada, él solo avisa que el siguiente puede venir. En respuesta, diversas lanzas son arrojadas en su dirección de una vez. Recibiendo los golpes, él avanza contra los soldados sin parar. Percibiendo la furia, un soldado grita que ellos no tienen intención de detenerse. Con eso, el gran portón de hierro continúa descendiendo rápidamente. Sorprendido, el noble pregunta por qué el portón se detuvo a mitad de camino. Un soldado responde que la manivela no gira, debe haberse atascado. Sin tener que hacer, el noble solo encara la situación desesperado. Viendo toda la confusión, él solo chasquea la lengua con impaciencia. Entonces el noble grita para que reúnan a los soldados y busquen al mecánico. Asustado, un guardia llama a su señor y apunta hacia arriba. Por debajo de la estructura, una mano surge y sostiene el borde del portón. Jalando con todo, él comienza a forzar el descenso del portón solo. Haciendo una fuerza tremenda, él grita al mover la estructura de hierro. Viendo el portón moverse, los soldados avisan que los enemigos están llegando. El noble entonces ordena que den cobertura y retrasen su avance. Inmediatamente los soldados comienzan a arrojar lanzas desde lo alto de la muralla. Mientras los soldados son alcanzados, él pide que todos se alejen. Con toda su fuerza, él continúa forzando el portón hacia abajo. En eso el portón finalmente se cierra con un gran impacto en el suelo. Detrás de él, los soldados enemigos chocan de frente con el portón. Girándose con un aire de desprecio, él solo encara a los sobrevivientes. Diciendo que eso debe bastar, él manda que cierren el portón ahora. Incrédulo, el noble se pregunta de dónde viene su fuerza monstruosa. Encarando al Barón, él pregunta si pueden tener una conversación tranquila ahora. Cambiando de escena, una comida completa es servida en una gran mesa. Sentados juntos, el noble dice que hace tiempo que no recibe invitados. Comiendo desesperadamente, su compañero pide por otro plato de comida. Él entonces comenta que la comida debe ser escasa por el asedio. El Barón responde que no se preocupe, pues no puede deshonrar a sus aliados. Cuestionando al Barón, él pregunta si era por honor que iba a morir. El noble entonces confirma que, hasta cierto punto, la respuesta es sí. Queriendo la historia completa, él pregunta qué está pasando exactamente allí. Concordando en explicar, el Barón dice que la tierra originalmente era infértil. Recordando su pasado, él fue nombrado señor y decidió transformar el lugar. Por más de una década, él se dedicó a volverlo todo próspero, pero él revela que la codicia de un hombre cambió todo completamente. Él explica que el vizconde Adren comenzó a esparcir rumores maliciosos. En eso, Adren lo acusó de ser un varón demonio con un pacto. Según el rumor, la tierra solo prosperó con ayuda demoníaca, pero nadie creyó. Todo cambió cuando el cuarto príncipe se enamoró de una criada del vizconde. Con apoyo imperial, la subyugación del varón demonio finalmente comenzó. Él cuenta que ya pasaron 4 meses y por eso él se sacrificaría. Encontrando todo extraño, él cuestiona cómo el enemigo se mantuvo por tanto tiempo. Tartamudeando, el varón sugiere que quizás la familia imperial esté ayudando secretamente. Él continúa encarando al varón en silencio, visiblemente desconfiado de la historia. Cambiando de tema, el varón pide que él cuente su propia historia. Revelando su objetivo, él pregunta sobre una roca en forma de puño. Impactado, el noble confirma que esa roca existe en el sótano del
del castillo. Entonces él pide ser llevado hasta allá, diciendo que se irá después. Pero el varón rechaza, afirmando que el acceso al lugar está prohibido. Con la mirada seria, él pregunta cuál sería el motivo de la prohibición. El varón se disculpa, diciendo que no puede revelar eso a un extraño. Ante el rechazo, él solo continúa encarando al varón en silencio. Asustado, el compañero comenta cómo la atmósfera cambió tan de repente. En medio del silencio, los dos continúan encarándose de forma tensa. Repitiendo la negativa, él comenta que la entrada al sótano está prohibida. Suspirando, se da cuenta de que las cosas iban demasiado bien para ser verdad. De repente, saca una daga, cambiando completamente el ambiente de la conversación. Al ver el arma, el varón lo mira totalmente sorprendido por su actitud. Con un movimiento rápido, clava la daga con fuerza sobre la mesa. El varón solo mira la daga clavada, sin entender aún la situación. Aplastando un insecto, dice que los 100 soldados acabarán así mañana. Advierte que no hay escapatoria pues los enemigos rodearon el exterior. Continuando su amenaza, dice que todos morirán en vano como el insecto. Diciendo que no necesita explicar, afirma que le dará una opción. Pregunta si el varón lo guiará ahora o esperará el derramamiento de sangre. Analizando la situación, el varón se da cuenta de que no está fanfarroneando. Admitiendo su error, lamenta haber dejado entrar a un extraño en el castillo. Finalmente cediendo, el varón acepta llevarlo al sótano del castillo, pero advierte que no será ahora, pues tiene una condición importante. Cuestionando la propuesta, pregunta cuál sería tal condición impuesta por el varón. El noble revela que quiere ayuda para defender el castillo del ataque enemigo. Prometiendo acceso al sótano, instruirá al mayordomo para que lo guíe después de la batalla. Encontrando la idea ridícula, pregunta si eso es una muerte realmente honorable. Siendo tomado por sorpresa, el varón se queda sin qué responder. Continúa explicando que abandonarlo todo para morir es como huir de la lucha. Profundamente pensativo, el noble reflexiona sobre las duras palabras que acaba de escuchar. Dice que sacrificarse puede parecer noble, pero es como un cobarde. Cerrando su puño, afirma que la forma de su pueblo es diferente. Incluso contra un enemigo poderoso, dice que se debe luchar hasta el final. Para su pueblo, explica que ese es el verdadero significado del honor. En silencio, el varón solo mira el insecto aplastado sobre la mesa. Aprovechando el momento, dice que tiene una nueva propuesta para el varón. Viendo la reacción, continúa explicando todos los detalles de su plan. Escuchando todo, el noble parece considerar la nueva oferta hecha para él. Diciendo que pensará un momento, pide que esperen en la habitación. Entonces un sirviente los guía por el pasillo, pidiendo que aguarden allí. Llegando a la habitación de huéspedes, entran y observan el lugar. Caminando por la habitación, avisa al mercader que se quede con la cama. Después de acomodarse, deja su espada sobre un mueble. Luego se posiciona en el centro de la habitación, solo esperando de pie. Su compañero lo observa, retrocediendo un poco con su gran equipaje. Sentado en la cama, el mercader pregunta si el varón aceptará la propuesta. Con los brazos cruzados, responde que no es un maltrato para el varón. Aún preocupado, el compañero comenta sobre el súbito cambio de actitud del noble. Entonces cuestiona por qué el varón fue tan inflexible sobre el sótano. Con una mirada seria, simplemente responde que la razón es bastante obvia. Sin entender, el mercader pregunta qué quiere decir con eso. En ese instante, la puerta de la habitación cruje y comienza a moverse. Parado en la puerta, el varón lo mira con una expresión bastante seria. Comentando que volvió rápido, pregunta si el varón ya se decidió. Moviendo la cabeza, el varón simplemente ordena que esté listo para salir. Cambiando de escena, la noche finalmente llega con una luna llena en el cielo. Desde afuera, la entrada del castillo permanece totalmente silenciosa y oscura. Mientras tanto, dos guardias continúan patrullando la parte superior de la muralla. De repente, uno de los guardias escucha un ruido y mira hacia el lado. Gritando, el guardia exige que se identifiquen inmediatamente o atacarán. Diciendo que es él, el varón ordena al guardia llamado Delton que baje la voz. Sorprendido, el guardia pregunta qué hace el varón allí a esa hora. Pidiendo calma, el varón le recuerda al guardia que él es el responsable allí. Confundido, el soldado pide ayuda con las cuerdas para amarrarlas en los pilares. Volteándose, el varón da la orden de no salir del castillo jamás. Entonces los soldados comienzan a amarrar las cuerdas en una gran estaca. Sosteniendo la punta de la cuerda, se prepara para descender la muralla. Desciende la muralla rápidamente. Impresionados desde arriba, los guardias comentan sobre sus movimientos ágiles. Sosteniendo firme la cuerda, el varón también se prepara para descender. Pidiéndole que tenga cuidado, uno de los soldados se despide del varón. Mirando a sus hombres, el varón comienza a llamar a cada uno por su nombre. Mientras continúa el llamado, los soldados escuchan con mucha atención. Entonces pide que protejan Moulton, un tesoro más precioso que su vida. Completamente conmocionados, los soldados solo reaccionan en silencio a sus palabras. Ya habiendo descendido, observa al varón llegando al suelo poco después. Viendo al varón llegar, pregunta si todo fue resuelto allá arriba. Con el rostro serio, el varón confirma que logró despedirse de todos. Desenvainando su espada, avisa que es hora de matar al Taladren. Volviendo a la conversación, el varón pregunta qué acaba de decir. Él entonces explica que los dos van a emboscar el campamento al atardecer. Asustado, el noble cuestiona si el plan no es solo para morir en el ataque. Él replica, preguntando si no era eso lo que el varón planeaba desde el inicio. Siendo tomado por sorpresa, el varón solo lo mira sin tener que responder. Él dice que el verdadero objetivo del varón era morir de cualquier forma. Preocupado, el varón cuestiona si Adren no tomaría represalias contra Moulton al final. Diciéndole que no se preocupe, él garantiza que acabará con todo en la emboscada. Aún con la promesa, el varón continúa mirándolo completamente en silencio. Él entonces dice que, si fallan, él ayudará a defender Moulton después. Escuchando la condición, el varón lo mira con una expresión pensativa en el rostro. Él advierte que el varón no tiene nada que perder con esta propuesta. Cambiando al campamento enemigo, dos guardias están de vigilia en la oscuridad. De repente, una daga es lanzada en su dirección a alta velocidad. El golpe acierta de lleno en el cuello de uno de los guardias, que cae. Viendo el golpe, el otro guardia se gira en shock con el ataque. Él se queda quieto, solo mirando la situación sin mostrar ninguna reacción. Avanzando rápidamente, él se prepara para atacar al guardia que quedó. Con un único golpe, él alcanza de lleno el cuello del soldado. Sin oportunidad de defensa, el guardia cae derrotado por el poderoso ataque. Mientras el varón observa, él se posiciona en la entrada del campamento. Él entonces comenta que los guardias no reaccionaron a la muerte del compañero. En ese momento, él parece finalmente entender lo que está sucediendo allí. Analizando el cuerpo, él nota el rostro y el cuerpo delgado del soldado. Él dice que los soldados parecen estar muriendo de hambre hace días. Mirando alrededor, él percibe que el campamento está muy silencioso. Él continúa observando
observando todo, conectando los puntos de la extraña situación. El varón solo lo mira, esperando que él explique lo que percibió. Con una mirada seria, él se gira y se prepara para continuar. Llamando al varón, él avisa que es hora de entrar al campamento. Entrando al campamento, ellos caminan silenciosamente por la oscuridad entre las carpas. Justo adelante, un gran grupo de soldados se gira en su dirección. Sorprendido, el varón cuestiona cómo los soldados pueden estar despiertos ahora. Mirando de cerca, el rostro de un soldado parece muy abatido y cansado. En eso, otro soldado gira su mirada lentamente en dirección a los dos invasores. De repente, varios soldados comienzan a rodear a los dos con sus espadas. Él ordena al varón quedarse y matar cuantos pueda mientras él investiga. Confundido, el varón pregunta qué pretende buscar por el campamento. Sin dudar, él responde que obviamente está buscando al vizconde Adren. Él explica que la maldición del demonio debe ser más fuerte en el comandante. Diciéndole que luche con todo, él lo alienta para la batalla que vendrá. Él entonces pregunta si no son ellos los que arruinaron su tesoro. Con las manos, él lanza dos dagas a la vez. Las dagas alcanzan a dos soldados. Tomando sus armas, él se prepara para la batalla que vendrá. Con golpes giratorios, él alcanza a varios enemigos de una sola vez. Percibiendo la situación, él dice que ellos son solo marionetas sin voluntad propia. Mientras tanto, el varón solo observa la batalla sin decir ninguna palabra. Con un golpe preciso, él alcanza el cuello de uno de los soldados. El ataque atraviesa la defensa del enemigo, que no logra reaccionar. Sin oportunidad de defenderse, el soldado es derrotado por el golpe recibido. Viendo la escena, otro soldado avanza gritando desesperado para atacar. Con un único golpe, él logra derrotar al otro soldado que venía en su dirección. Él nota que cuanto más profundo avanza, más fuertes se vuelven los soldados. Sosteniendo su arma, él percibe lo que esto significa para su objetivo. Con esto en mente, él camina en dirección a la carpa principal del campamento. Llegando a la entrada, él abre el paso para entrar a la gran carpa. Allá dentro, él finalmente encuentra al vizconde Adren sentado en su trono. En la sala, los soldados solo observan, pareciendo estar bajo algún tipo de control. Sentado en su trono, el vizconde observa con una presencia imponente. De repente, los soldados que estaban de guardia comienzan a caer al suelo. Uno más de los soldados cae al suelo, completamente sin fuerzas para luchar. Teniendo su rostro transformado, los ojos del vizconde ganan un brillo siniestro. Con una voz amenazadora, él lo llama perro salvaje de las tierras devastadas. Viendo la transformación, él solo abre una leve sonrisa de lado. Encontrándolo todo interesante, él comenta que solo enfrentó unos pocos como él antes. Identificando al enemigo, él percibe que se trata de una variante poseída muy rara. Preguntando por qué está sonriendo, el vizconde lo mira desde arriba. Él entonces le advierte que deje en paz al varón y a su presa. Comparando el lugar con un huerto, dice que la cosecha está lista. Dando un paso adelante, se prepara para el combate que vendrá. Con el arma en manos, solo dice que el vizconde habla demasiado. Viendo el rechazo, el vizconde dice que parece determinado a morir ahí. En ese momento, una energía siniestra surge detrás del vizconde en su trono. Sorprendido por la escena, encara la manifestación de poder del enemigo. Advirtiendo que se despida, dice que será el nuevo amo de su cuerpo. Gritando con furia, el vizconde lanza su golpe para intentar poseerlo. Él solo se queda quieto, recibiendo todo el impacto del golpe sin retroceder. Con los ojos muy abiertos, siente la fuerza del poder que lo golpeó. El vizconde explica que usará cualquier brecha para dominar su cuerpo, pero él percibe que algo está mal y queda en duda del resultado. Inesperadamente, otra imagen surge en su lugar, resistiendo el golpe. Sintiendo el golpe fallar, el vizconde grita de repente completamente asustado con la situación. Gritando de dolor, dice que eso no puede ser, no tiene sentido alguno. Furioso, se pregunta por qué no puede poseerlo con su poder. Pidiendo disculpas por la situación, solo da una leve sonrisa con el resultado. Él entonces revela que ya están con la capacidad máxima de ocupantes. Apuntando el arma, se acerca al vizconde aún sentado en el trono. El vizconde entonces revela que solo falló en poseer demonios mucho más fuertes. Dice que por un momento pensó que era un demonio disfarado. Mostrando sus dientes, lamenta que perderá contra un simple humano. Advirtiendo que no se jacte, su cuerpo comienza a transformarse nuevamente. Continuando la transformación, su cuerpo crece y se vuelve cada vez más deforme. Gritando furioso, advierte que lo aplastará hasta que no quede nada mientras toma su arma. Con la mirada enfocada, se prepara para el golpe. Avanzando con su arma, la criatura intenta acertar un golpe poderoso. En eso logra detener el golpe usando su hacha. Aún defendiendo, es arrastrado hacia atrás con la fuerza del golpe y percibe que su hacha fue destruida. Viendo la situación, chasquea la lengua impaciente con el enemigo. Entonces la criatura grita y levanta su arma para un nuevo golpe. Dando un salto, retrocede para esquivar el ataque de la criatura. Con mucha fuerza, el golpe de la criatura golpea el suelo con todo. Sin acertar el golpe, la criatura se voltea buscando a su oponente. Lejos del enemigo, encara a la criatura esperando su próximo movimiento. Viéndolo retroceder, la criatura lo llama perro salvaje y patético. Su arma entonces parece demasiado pequeña para un enfrentamiento tan directo. Ante esa arma, un enfrentamiento directo sería imposible de ganar. Encarando a la criatura, piensa en una nueva estrategia de ataque. Encarando el campamento, avista el castillo de Moulten a lo lejos. La criatura entonces pregunta si está intentando encontrar un lugar para huir. De repente, más soldados aparecen y comienzan a rodearlo de todos los lados. Advierte que aún derrotando a algunos, todavía tiene más de 300 cuerpos para usar. En eso, un soldado avanza rápidamente en su dirección para asestar un golpe. Otro soldado también avanza, intentando acertar un golpe con su arma. Él entonces solo esquiva los ataques. Con el camino libre, usa su arma para un contraataque poderoso. Con un golpe preciso, alcanza la cabeza del soldado que lo atacó. En un movimiento giratorio, logra alejar a los otros soldados de cerca. Entonces la criatura avanza e intenta acertar un golpe con su arma. Logra desviarse por poco, sintiendo la presión del golpe pasar cerca. Dando un salto, retrocede y escapa por poco del ataque de la criatura. Advirtiendo que no haya donde huir, la criatura lo encara furiosa. Con un salto, esquiva un golpe más de la poderosa criatura. Corriendo por el campo de batalla, continúa esquivando los ataques enemigos. Diciendo que es bueno huyendo, la criatura lo llama rata. Él entonces mira de reojo al castillo que está justo detrás de él. Preguntando por qué mira al castillo, la criatura lo llama inútil. Subiendo las escaleras del castillo, un soldado aparece con dificultad en la muralla. Dice que un cuerpo humano jamás podrá enfrentar a un demonio de frente. La criatura advierte que debería haber traído
traído a los perros de Helga para matarlo. Concordando con la criatura, admite que sería difícil aplastar al muñeco. Riendo de la confesión, la criatura lo llama tonto por finalmente darse cuenta. Él entonces pregunta sobre el cuerpo verdadero del demonio que lo controla. Siendo tomada por sorpresa, la criatura queda sin entender su pregunta. Gritando, el vendedor aparece en la muralla para dar alguna señal. Dice que hasta un bonero podría lidiar con su cuerpo verdadero. Con una mirada furiosa, la criatura reacciona totalmente impactada con la revelación. Gritando que es imposible, la criatura se voltea en dirección al castillo. En el sótano, el cuerpo del demonio es visto con una espada clavada. Con mucha rabia, la criatura grita y los llama desgraciados. Viendo la desesperación del enemigo, solo abre una leve sonrisa victoriosa. De vuelta a la conversación, él revela que el varón esconde un demonio en el sótano. Su compañero dice que estaba seguro de que era un tesoro guardado allá abajo. Él explica que el varón solo negaría la petición por un motivo muy serio. Llegando frente a la puerta, el compañero avisa que debe ser el sótano. Entonces él se da cuenta de que el pasaje está cerrado con un candado gigante. Diciendo que ya no más, él se prepara para romper la tranca a la fuerza. Con un tirón, el candado y las cadenas se rompen con facilidad. Recordando las instrucciones, él ordenó al mercader apuñalar el cuerpo del demonio. Asustado, el compañero cuestiona la misión por ser muy peligrosa para él. Él entonces garantiza que será fácil, pues su cuerpo verdadero es muy débil. Mientras tanto, un charco de sangre comienza a formarse en el suelo del sótano. Allá adentro, el cuerpo del demonio es alcanzado de lleno por la daga. Intentando conectarse, el poder de la criatura ya no logra alcanzar su cuerpo. Él entonces se da cuenta de que su voluntad no está alcanzando su cuerpo verdadero. Gritando de dolor, la criatura siente que su verdadero cuerpo fue atacado. Gritando con odio, la criatura los llama desgraciados por su interferencia. Con una sonrisa en el rostro, él felicita al mercader por el buen trabajo. La criatura entonces grita que va a matarlo y le dará la muerte más agonizante. Amenazando con furia, él dice que va a arrancarle todos sus músculos. Allá arriba, los guardias se preguntan qué tipo de monstruo es ese. Él entonces se da cuenta de que necesita destruir el cuerpo hospedero para derrotarlo completamente. Con toda su fuerza, la criatura avanza para asestar un golpe. Esquivando por poco, él logra escapar del golpe que alcanza el suelo. Con su arma, él gira e intenta acertar un golpe en la criatura. Su ataque acierta el brazo, pero el arma se rompe con el impacto. Riendo de la situación, la criatura pregunta si él creyó que aquello haría efecto. Avanzando, él corta el brazo de la criatura con un único golpe preciso. Después del golpe, él se posiciona para continuar la batalla contra el enemigo. Sosteniendo un pedazo del enemigo, él encara a la criatura con una mirada seria. Con mucha rabia, la criatura avisa que él no vivirá para ver su venganza. Con toda su fuerza, él grita y llama a su compañero. Confundida con el grito, la criatura se voltea y mira en dirección al castillo. Allá arriba, el compañero responde al llamado con un grito. Gritando, él avisa que el objeto pedido finalmente le fue entregado. Con un lanzamiento, él arroja el arma en dirección al campo de batalla. El hacha vuela girando por el aire a alta velocidad en su dirección. Preocupado, el vendedor lamenta no haber lanzado con más fuerza. Diciendo que no se preocupe, él avisa que el arma va a probar su valor. El arma entonces comienza a brillar y vuela aún más rápido por el aire. En ese momento, el hacha cambia su trayectoria y vuela hacia arriba de él. Él entonces extiende la mano y logra atrapar el hacha en pleno aire. Sosteniendo el arma, él se prepara para la batalla final contra la criatura. Sorprendido, el compañero dice que el hacha aceleró sola en el aire. Viendo el arma, la criatura parece reconocer lo que está ocurriendo. Comentando sobre el varón, él se prepara para usar la nueva arma. Él entonces dice que es una lástima dejar una obra maestra como aquella atrás. La criatura pregunta si él vino a Moulton por causa de aquella arma. Golpeando el arma en el suelo, él se prepara para la batalla que vendrá. Diciendo que él habla mucho, él lo encara con una mirada seria. Con un grito, él se prepara para acertar un golpe con el arma. Avanzando, él dice que va a callar la boca de la criatura de una vez. Gritando, la criatura dice que no le importa si es un arma de enano. Con un golpe, él avisa que va a destrozar el arma en pedazos. Las dos armas entonces chocan, creando una gran onda de impacto. El golpe del hacha logra romper el arma de la criatura en pedazos. Sorprendida, la criatura no cree que su arma de acero fue rota. El golpe del hacha continúa y alcanza la cabeza de la criatura con todo. Celebrando, él dice que finalmente consiguió un arma de óptima calidad. Allá arriba, el compañero jala una cuerda para prepararse para huir. Encarando el cuerpo de la criatura, él solo observa el resultado de la batalla. El cuerpo del enemigo entonces comienza a deshacerse en una energía oscura. Él explica que para derrotarlo, es necesario matar al hospedero de la posesión. Dándose cuenta de lo que queda por hacer, él se prepara para el enfrentamiento. De repente, el varón surge a su lado, preparando un ataque sorpresa. Asustado, el compañero grita y lo alerta sobre el ataque inminente. Con un paso, el varón avanza e intenta acertar un golpe con su espada. Volteándose, él logra desviar el golpe del varón con su propia arma. Él entonces encara al varón, que abre una sonrisa siniestra en el rostro. Parado en el portón del castillo, él llama al varón por su título. Envuelto por una energía oscura, el varón queda de espaldas a él. Preguntando si él creyó que había terminado, el varón lo llama perro. Con una mirada seria, él encara al varón ahora poseído por el enemigo. Preguntando si pensó que había terminado, el varón lo mira de cerca. Con una mirada siniestra, el varón lo llama perro salvaje una vez más. Entonces se da cuenta de que el enemigo ya había plantado su malicia en el varón. El demonio explica que el varón vería su tierra destruida y su pueblo masacrado. Dice que estaba a un paso de probar el dulce fruto de la venganza. Con esto, se da cuenta de que el demonio necesitaba que el varón sobreviviera. El demonio entonces pregunta si tiene el valor de atacar al varón ahí. Diciendo que está equivocado, mira al varón con una mirada seria. Entonces revela que solo trajo al varón consigo para poder lidiar con él. El demonio advierte que si mata al varón, será cazado por los soldados. Entonces pregunta si no pasaría lo mismo si lo dejara vivir. Con una mirada seria, advierte que simplemente los matará a todos. El demonio dice que sabe que no está fanfarroneando sobre lo que hará. Con una sonrisa, el demonio dice que el varón debe morir por sus manos. Explica que así podrá saborear la agonía del varón en el proceso. Gritando, dice que el varón verá a los soldados de Moulton muriendo. Mirando al varón, solo lo observa en silencio por un momento. Viendo la escena, mira al varón con una expresión de sorpresa. Con la mano en el rostro, el varón parece estar luchando contra la posesión. Sosteniendo la espada,
el varón continúa resistiendo el control del demonio. Con mucha dificultad, intenta levantar el arma para poder atacar. Con un grito, el varón advierte que el demonio no tocará a Moulton. Furioso, el demonio se pregunta cómo el varón logró resistir el control. Confundido, solo observa la lucha interna que está ocurriendo ahí. Gritando, el varón dice que llevará al demonio al infierno con él. En ese momento, la espada del varón se rompe en varios pedazos. Con la espada rota, el varón usa lo que queda para atacarse. Con un golpe, clava la hoja rota en su propio pecho. Con el golpe, el varón cae al suelo con un gran charco de sangre. Desde arriba, los guardias miran sorprendidos sin entender qué pasó. Gritando, uno de los guardias pregunta por qué su señor hizo eso consigo mismo. Cayendo de rodillas, el varón siente el dolor de la herida en su pecho. El demonio se pregunta cómo logró apuñalarse incluso estando poseído. Con su último aliento, el varón mira al suelo con una mirada serena. Sosteniendo su hacha, solo observa la escena en completo silencio. El vendedor pregunta si su señor finalmente está muerto. Con una mirada seria, responde que el varón aún no está muerto. Dice que el varón es fuerte por lograr perforar su propia armadura. Con dificultad, el varón explica que fue imposible sin el poder del demonio. Incluso al final, parece estar luchando por decir sus últimas palabras. Mirando al varón, solo escucha lo que tiene que decir. Con dificultad, el varón intenta sacar la espada que está en su pecho. Con la mano sobre la suya, le impide sacar la espada. Sintiendo su cuerpo más ligero, el varón parece no entender qué pasó. Entonces se da cuenta de que el efecto de la espada está retrasando la muerte del varón. Dice que el varón no se rindió y eligió la destrucción mutua al final. Con una sonrisa, el varón se siente honrado de tenerlo como compañero. Dice que sus últimas palabras son solo arrepentimiento sobre el pasado. Con una mirada triste, dice que debería haber destruido al demonio antes. Recordando el pasado, el demonio preguntó si quería desarrollar Moulton. Explica que el demonio susurró aquellas palabras en el subterráneo. Después de pensar, aceptó la condición sin saber que era una trampa. Con el tiempo, dice que llegó a amar Moulton y su pueblo. Revela que su amor por Moulton lo llenó de culpa y ansiedad. Con la mano cerrada, dice que vivió en constante pavor del demonio. Con su último aliento, lamenta que aquel día finalmente llegó para él. Entonces se da cuenta de que el demonio quería el dolor y desesperación del varón. Con su último aliento, dice que tuvo que tomar poder prestado. Entonces pregunta si no fue su propia voluntad la que expulsó al demonio. Asintiendo, el varón dice que puso un punto final con su propia fuerza. Con una mirada triste, está de acuerdo con las palabras del noble varón. Con su último aliento, pide que pase sus palabras a Delpina. Pide disculpas por no haber logrado proteger su tulipán al final. Pidiendo decir que lo siente mucho, lo mira por última vez. Con el último aliento, el varón finalmente muere. Solo observa la escena en silencio, reflexionando sobre la muerte del varón. Con campana sonando, el castillo de Moulton se prepara para el funeral. El cuerpo del varón es llevado en un ataúd por sus guardias. Con una expresión serena, el varón es velado por todo su pueblo. Una mujer de luto observa la ceremonia con una mirada de tristeza. Los soldados del castillo se reúnen para la despedida de su señor. Por toda la ciudad, banderas negras son izadas en señal de luto. Los ciudadanos de Moulton se reúnen para orar por su difunto varón. Mientras tanto, él y su compañero observan todo desde un balcón. Con los brazos cruzados, él observa el funeral desde lejos en silencio. Los soldados del varón miran fijamente el cuerpo de la criatura derrotada en el suelo. Uno de los guardias observa la escena, intentando entender todo lo que pasó. Un soldado dice que solo queda la carne y el cuerpo del monstruo. El soldado pregunta qué fue exactamente lo que pasó en el campo de batalla. Él dice que fue un milagro que los soldados del enemigo se movieran. Un soldado entonces cuestiona si todo aquello fue realmente obra de un demonio. Un soldado dice que el único que sabe la verdad está con la boca cerrada. Con una mirada desconfiada, él encara al hombre que está frente a él. Gritando, los guardias exigen que él cuente la verdad sobre lo que pasó. Dando un paso, él se da vuelta y se prepara para irse del castillo. Él dice que el varón luchó contra el enemigo hasta su último aliento. Escuchando las palabras, los guardias solo lo miran en completo silencio. Cargando a su compañero, él grita y ordena que abran las puertas. Él dice que el varón merece descansar en el abrazo de su tesoro. Con los ojos cerrados, el capitán parece reflexionar sobre las palabras dichas. Un guardia recuerda que el varón amaba Moulton más que cualquier otra cosa. Mirando hacia el castillo, él dice que protegerán Moulton de ahora en adelante. El capitán entonces recuerda el tesoro más precioso que el varón mencionó. Cerrando los ojos, el soldado parece finalmente entender las últimas palabras. El capitán ordena que limpien el lugar para la despedida del señor. Afuera, él y su grupo observan a la baronesa desde lejos. Agradeciendo al mercenario, la baronesa dice que están en deuda con él. En nombre de su esposo, ella agradece desde el fondo de su corazón. Diciendo que no es necesario, él la mira con una mirada seria en el rostro. Él entonces dice que ya recibió el pago del varón con el arma. Con una mirada triste, la baronesa solo lo mira en silencio. Ella dice que también preparó monedas de oro y comida para él. Rechazando la oferta, él dice que ella puede quedarse con los suministros. Él entonces revela que hay un escondite de bandidos con más comida. Pidiéndole que la distribuya al pueblo, él avisa que ya se encargó de los bandidos. Diciendo que nunca lo olvidarán, ella dice que él los dejó aún más en deuda. Ella avisa que sus benefactores y enemigos ahora son los mismos de Moulton. Con una sonrisa, ella dice que lo recibirán con el máximo respeto. Diciendo que no puede prometer, él se da vuelta para irse del castillo. Dando un paso, él se prepara para dejar el castillo de Moulton. Volteándose, él pregunta si el nombre de ella es Delpina para confirmar. Sorprendida, la baronesa pregunta cómo él sabe su nombre. Él entonces revela que el varón dejó un mensaje para ella. Él dice que el varón no pudo proteger los tulipanes y pide disculpas. Recordando el pasado, el varón aparece cuidando un jardín de tulipanes. Con una lágrima, la baronesa se emociona con el último mensaje de su esposo. Él dice que el varón tuvo una muerte honrosa como señor de Moulton. Diciéndole que se siente orgullosa, él se da vuelta y deja el castillo. Saliendo de Moulton,
Kadim y el vendedor caminan por el bosque. Gritando, Kadim le ordena que calle la boca sobre el demonio. Con una mirada seria, él dice una vez más que su compañero se detenga. Él entonces pregunta si su compañero trajo lo que pidió. Él explica que la sangre de demonio otorga inmunidad a ataques mentales, pero él dice que no sirve de nada contra la penalidad de la locura. Abriendo la botella, él dice que buscará una solución para la locura. Con el hacha, él dice que su dependencia de la sangre de demonio disminuirá. Él dice que nunca vio un arma de ese calibre en su primera partida. Si el arma fue hecha en el reino de los enanos, debe ser de nivel único. Él entonces se pregunta por qué un tesoro como ese estaba escondido ahí. Gritando, el compañero dice que había un símbolo blanco en el cofre. Percibiendo la nueva pista, él dice que no puede volver a Moulten ahora. Él dice que dejó un rastro de sangre y pronto será encontrado. Él revela que el verdadero problema son los caballeros de alto rango. Recordando el pasado, el archicaballero sagrado aparece en una montaña de cuerpos. Con una sonrisa, él parece recordar la batalla con cierto rencor. Él recuerda con amargura a aquellos que lo cazaron en el pasado. En otro lugar, un caballero de cabello largo lo mira de espaldas. Quejándose de la demora, Elia pregunta cuánto tiempo la hará esperar por ella. Pidiendo disculpas, el caballero la llama Lady Elia y la reverencia. Con una mirada de desprecio, ella solo lo observa en silencio por un momento. Ella entonces avisa que están casi llegando a la ciudad de Molden. Gritando, el vendedor le advierte que no puede ir por ahí. Él dice que si continúan, se toparán de frente con el puesto de guardia. Señalando hacia un lado, sugiere que tomen un sendero alternativo. Kadim dice que aceleró el paso sin darse cuenta por culpa de los recuerdos. Aceptando el plan, él y su compañero cambian de dirección. Recordando todo, el vendedor solo lo mira en silencio. Con un grito, llama a su compañero para romper el silencio. Asustado, él se da vuelta y mira al hombre con expresión de miedo. Tartamudeando, dice que no es nada y se gira hacia adelante. Con una mirada seria, Kadim solo lo observa sin decir una palabra. Abriendo camino, usa su hacha para cortar las ramas del sendero. Con una mirada triste, el vendedor solo continúa la caminata. A gran velocidad, un jinete galopa hacia la ciudad de Molden. Los cascos del caballo golpean el suelo, levantando polvo por el camino. Con un grito, la jinete intenta calmar a su caballo al llegar. Con una mirada serena, ella se prepara para continuar su jornada. Cabalgando a su lado, el caballero Edan parece estar exhausto. Con su caballo cansado, el caballero no logra seguir el ritmo. Quejándose, ella dice que no están avanzando y le ordena acelerar. Él responde que es imposible para un caballo común correr más rápido. Su montura es un corcel divino, capaz de correr durante días. Entonces pregunta si van a detenerse en Molden para buscar información. Ella dice que la familia imperial recomendó no interferir en ese territorio. Con una mirada seria, le recuerda su deber como caballero. Irritado, él dice que el deber de un caballero es proteger a los inocentes. Diciendo que eso no va a funcionar, ella parece cambiar de opinión. Dice que va a cazar al demonio sola y le ordena que la siga. Gritando, acelera su caballo y parte delante del caballero. Con su caballo radiante, desaparece en el camino en un instante. Irritado, el caballero la llama loca y lamenta tener que seguirla. Respirando profundo, parece estar intentando calmarse después de la discusión. Pidiendo perdón, se disculpa por haber usado palabras profanas sin querer. Entonces se pregunta por qué es tan injusto con él al final. Diciendo que todo es voluntad de Elga, intenta conformarse con eso. Descendiendo del caballo, se prepara para investigar el sendero adelante. Dice que la voluntad de Dios es más profunda que el abismo. De repente, se detiene y parece haber encontrado algo en el camino. Agachado en el suelo, dice que esas son las huellas del demonio. Se da cuenta de que la dirección de las huellas cambió repentinamente ahí. Entrando al sendero, él y su caballo siguen las huellas por el bosque. Entonces nota que hay ramas y enredaderas esparcidas por el camino. Las ramas fueron cortadas de forma limpia, indicando un paso reciente. Con una mirada seria, parece tener un plan en mente para seguir. Atando su caballo, se prepara para seguir el sendero a pie. Desenvainando su espada, se prepara para lo que pueda encontrar adelante. Con su espada en manos, avanza por el sendero en el bosque oscuro. Sigue adelante, determinado a encontrar lo que está buscando. Respirando profundo, se cansa de tanto caminar por el bosque denso. Dice que el bosque está cada vez más denso y no termina. Irritado, se pregunta cómo el demonio conocía ese sendero secreto. De repente, escucha una voz y se gira asustado hacia atrás. Dice que los dos caminos se van a encontrar, así que pueden ir. Se prepara para continuar, pero se detiene al ver a alguien frente a él. Sorprendido, el caballero se da cuenta de que finalmente encontró a quien buscaba. Dice que el hombre es exactamente como la reliquia sagrada mostró. Se da cuenta de que el hombre es el ser que rompió la reliquia sagrada. Desenvainando su espada, se pregunta si puede someterlo solo ahí. Dice que hizo su parte al encontrar al demonio que buscaba. Con una sonrisa, dice que el juego de las escondidas terminó. De repente, una rama golpea su hombro. Escuchando el sonido, se gira para ver qué es. Se pregunta si el hombre escuchó el ruido de la rama quebrándose. Con su hacha, avanza para atacar al caballero con todo. Girándose, el caballero se prepara para el golpe que viene. El hacha vuela a gran velocidad hacia el caballero en el sendero. El hacha impacta de lleno en el escudo, creando un gran impacto. Con la fuerza del golpe, el caballero es arrastrado hacia atrás en el sendero. Conmocionado, no puede creer que su arma bendecida fue dañada. De repente, se da cuenta de que su enemigo ya no está frente a él. Dando un salto, Kadim aparece por encima del caballero para atacar. Con una mirada furiosa, lo llama desgraciado y avanza para el golpe. Corriendo por el bosque, Kadim finalmente encuentra al caballero que estaba buscando. Con su arma en manos, avanza para asestar un golpe poderoso, pero el caballero logra defender el ataque con la hoja justo al frente. Entonces grita que apuntará directamente a la ranura del casco. Después de alejarse, prepara el cuerpo para un ataque más certero. En eso acierta un golpe con fuerza total en el escudo de su oponente. Siendo arrojado hacia atrás, el caballero cae al suelo con el escudo al frente. Él se queja de que la protección desapareció, volviendo el escudo mucho más pesado. Viendo a su rival en el suelo, se prepara para el golpe finalizador. Rápidamente el caballero suelta el escudo en el suelo, liberándose del peso. Sin perder un segundo, avanza con su próximo golpe en secuencia. Esquivando por poco, el caballero escapa del ataque que golpea el suelo. Él se pregunta qué fuerza monstruosa es esa y qué arma es aquella. Mirando el escudo tirado, nota que su oponente escapó por suerte. Entonces pregunta si el caballero lo siguió hasta allí a propósito. En silencio, el caballero solo lo mira fijamente sin decir una palabra. Comentando sobre el caballero
caballero estar solo, apoya su arma en el suelo. Entonces dice que no será difícil silenciarlo de una vez. Sorprendido con la amenaza, el caballero queda en estado de alerta total. Dando un paso atrás, se prepara para el combate inminente. En eso, el caballero desenvaina su espada y se prepara para luchar. Viendo el arma de su oponente, lo mira con sorpresa. Levantando la espada, pide fuerza para enfrentar a aquel demonio perverso. Sin dudar, arroja su arma girando en dirección del oponente, pero el caballero esquiva el golpe. Entonces grita al vendedor, ordenándole que recoja su arma. Él se queja de que no recibió la bendición por ser interrumpido a la mitad. Aprovechando la oportunidad, avanza corriendo en dirección del caballero. Acercándose, se prepara para asestar el golpe final. Diciendo que ya llegó, el caballero encara la hoja cerca de su casco. Entonces ataca y el caballero defiende, creando un fuerte impacto entre ellos. Percibiendo la fuerza, dice que habría sido noqueado si el golpe lo hubiese acertado. Sin dar tregua alguna, avanza asestando un golpe más en secuencia. Intentando recomponerse, el caballero casi es alcanzado. En ese momento, su golpe termina siendo bloqueado por la armadura del oponente. Piensa que su postura fue quebrada y su oponente es muy experimentado. Con mucha intensidad, se prepara para el próximo ataque. Con cada bloqueo, dice que sus muñecas parecen que van a quebrarse. Aún comenta que parece estar luchando contra un monstruo disfrazado de humano. Entonces las dos hojas chocan nuevamente con una fuerza impresionante. Parando el golpe, logra desviar la hoja usando su propia mano. Inmediatamente después, sujeta la muñeca del caballero con mucha fuerza. Con una mirada seria, lo mira fijamente, neutralizando a su enemigo. Asestando un golpe, perfora el lateral de la armadura del oponente. Con la hoja en manos, la gira para finalizar el ataque. En eso el arma atraviesa la protección, causando una herida grave en el rival. Sintiendo la herida, el caballero suelta un grito de dolor bajo el casco. Retirando la hoja, hace un corte en su hombro. Con el impacto, la espada del caballero cae al suelo cerca de sus pies. Sujetando la herida, el caballero respira con mucha dificultad tras el ataque. Él dice que el caballero es peor que el chico con la lanza. El caballero entonces dice que no puede seguir luchando con el brazo herido. En ese caso, toma la espada que estaba caída en el suelo. Arrojando el arma, la lanza en dirección de su oponente. Esquivando por poco, observa la espada pasar justo a su lado. Mientras tanto, el vendedor llega, cuestionando si el caballero logró huir. En eso Kadim toma su hacha nuevamente. Encarando a su oponente, permanece en silencio con el vendedor detrás de él. Huyendo por el bosque, el caballero sigue corriendo lo más rápido que puede. Deteniéndose para respirar, se quita el casco con mucha dificultad. Acto seguido, arroja el yelmo lejos para aliviar un poco el peso. Dejando las piezas atrás, continúa deshaciendo de su armadura. Él dice que necesita alcanzar el caballo para lograr avisar al caballero sagrado. Siendo alcanzado por la espalda, recibe un golpe fuerte e inesperado. Con el ataque, el impacto termina arrojándolo contra los árboles. Ahora sentado en el suelo, observa el arma caída frente a él. Tomando su arma, advierte que es mejor responder sus preguntas. Entonces pregunta si otros caballeros sagrados vinieron con él. El caballero responde que no tiene nada que decir y ordena que lo mate. Con una mirada seria, levanta su arma para el golpe final. Sin dudar un segundo, baja su arma con fuerza total. Recibiendo el golpe, el caballero siente el impacto directo del ataque. Preguntando por qué debería matarlo, continúa sosteniendo al caballero. Con una mirada seria, dice que mantenerlo vivo será mucho más doloroso. Acto seguido, balancea su arma nuevamente con mucha fuerza. Sosteniendo al caballero, pregunta una vez más si hay otros con él. El mercader comenta que están siendo rastreados, encontrando la situación exagerada. Aún herido, el caballero continúa en silencio, sin responder la pregunta. Haciendo un gran esfuerzo, muerde su propia lengua con fuerza. Percibiendo la acción, mira al caballero con un poco de sorpresa. Con el acto, un pedazo de la lengua del caballero cae al suelo. Asustado, el mercader grita que el caballero mordió su propia lengua. Sin poder hablar, el caballero solo lo observa con el rostro herido. Entonces dice que esa es una resistencia inútil por parte del caballero. Sosteniendo su rostro, explica que el interrogatorio se hará con parpadeos. Levantando su arma, amenaza con golpear su hombro si no hay respuesta. Para finalizar, le dice al caballero que piense bien si quiere que el dolor termine. Comienza a interrogar al caballero, preguntando sobre otros caballeros sagrados. Continuando las preguntas, quiere saber si el arzobispo también estaba involucrado. Sin obtener más respuestas, asesta un golpe final y decisivo. Con su arma, finaliza al caballero de una vez por todas. El caballero entonces cierra sus ojos, finalmente encontrando su fin. Observa el cuerpo, notando la expresión en el rostro de su oponente. Después de retirar el arma, dice que obtuvo información importante con eso. Observando al caballero derrotado, advierte que no hay más tiempo que perder. En eso se gira y jala al mercader, que queda muy asustado. El mercader pregunta por qué tienen tanta prisa de repente. Incluso cuestiona si no fue exagerado hacer aquello con el caballero. Dejando de caminar, queda en silencio por un breve instante. Entonces dice que el caballero no lo siguió por algún pecado grave. Girando hacia atrás, pregunta si al mercader ya le arrancaron la lengua. Sin palabras, el mercader solo logra preguntar qué quiere decir. Pregunta si el mercader ya fue quemado vivo o dejado para morir en el suelo. Impactado con las preguntas, el hombre solo escucha sin decir una palabra. Volviendo al pasado, cuenta que encontró a un caballero sagrado con sus compañeros. Entonces revela que un caballero sagrado los rastrea ahora mismo. Después de oír la historia, el mercader queda en silencio y baja la cabeza. Fijando la mirada en el mercader, pide que el hombre escuche con atención. Entonces advierte que, por su modo, no tolerará interferencias por misericordia. En este mundo lleno de maldad, afirma que no dudará para alcanzar su objetivo. Con una mirada seria, finaliza diciendo que siempre fue y siempre será así. Con las piernas temblando, el mercader tartamudea al intentar hacer una pregunta. Preocupado por su destino, pregunta si puede terminar de ese modo en cualquier momento. Continúa y pregunta si será descartado en caso de volverse inútil. Desesperado, implora por una respuesta, queriendo saber qué necesita hacer. A continuación, pregunta cómo puede ser respetado al punto de recibir su sangre. Observando al mercader, Kadim lo mira atentamente sin decir nada. Acercándose al vendedor, advierte que si el hombre no quiere morir, dice que el mercader tendrá que probar el valor de su vida. Viéndolo alejarse, el vendedor continúa parado, procesando las palabras que escuchó. Con una mirada pensativa, el vendedor entonces baja su cabeza en silencio. En eso Kadim continúa caminando por el bosque, alejándose cada vez más. Mientras tanto, la noche cae lentamente sobre el denso bosque oscuro. Cambiando de escena,
Elia surge en medio del bosque. Mirando alrededor, encuentra el caballo de su subordinado atado a un árbol. Parada en medio del camino, observa atentamente sus alrededores. Con una mirada seria, continúa analizando el lugar atentamente. Entonces sostiene firme el mango de su espada, lista para el combate. Después de sostener la espada, se prepara para cualquier amenaza que aparezca.